Muy buenas señoras y señores, muy buenas noches, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, voy a retomar el chat y así ya estoy yo como más centrado también. Jackman, muy buenas noches. Tus fans contra el Imperio de Paquito, me dice Paco además. Hola Corali, mi gralifardota bonita y graciosa. Ole, ole, ole. Sole, muy buenas. Una vez de nuevo, campeón. ¿Qué tal? No dura más de un suspiro, o sea, dura nada, 0, 0, ahora hablamos largo y tendido si vosotros queréis, si os da la gana, y vemos qué tal va la cosa. Vale, hola Ignacio, muy buenas, Bonico. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jesús, muy buenas noches, ¿qué tal? Muchísimas gracias a toda la gente que está apoyando el vídeo. Pues con los likes, con los comentarios, con las visualizaciones que son gratis, y mientras tanto también es mi deber, mi obligación recordaros que hay una cosa más super chat, super stickers, super thanks, que son los corazones que aparecen en cada uno de los vídeos. Y por lo demás, poquitas cosas, salvo que efectivamente, bueno, si queréis podemos hacer un poco más de tiempo. Vuelvo a repetir, no voy a mencionar de momento. Luego se dará a todo el mundo de baja, claro, está claro, porque son regalos que se han ido haciendo en el canal, pero también tengo que decir que toda la gente que está como miembro VIP, que tiene la opción de ver los vídeos por adelantado. Lo digo porque muchísima gente entiendo que no tiene ni pajorrera idea de cuando se hizo el regalo. Martín Cataloñe, yo lo diré, bueno, en fin, que no me acuerdo. Dionisio y alguien más hizo los regalos de las aportaciones de los miembros VIPs, que la opción de ser miembro VIP es ver los vídeos por adelantado. Lo digo para que se sepa que muchísima gente no tiene pajorrera idea de lo que fue aquello y de lo que puede llegar a ser, y entonces hay mucho despistado por la vida y despistada. Entonces, no voy a mencionaros porque hay más de 50 miembros ahora mismo en el canal, más los Patreon, y sería una locura tener, si me tengo que poner yo a decir todos los nombres de toda la gente que está en los miembros. Ya sabéis que de todas formas al final de los vídeos está todo lo que es los faldones finales, donde aparecen los miembros del canal y los Patreon, así que sin ningún tipo de problema, una vez más, la coletilla, pues podréis ver los nombres que están al final de cada uno de los vídeos. Vale, pues 2 días probando esta debacle mortal de la muerte, salvo, siendo sincero, la Intense, que sí que la probé ayer. Ayer estuve de probaturas con la Intense. La Parfum la probé antes, porque la Parfum estaba antes en tienda, en el Corte Inglés, pero no la Intense. Entonces, la Intense es una catástrofe. Es una catástrofe. Y como he dicho en el vídeo, si es que realmente tampoco me puedo desdecir, a no ser que tengáis preguntas, de que efectivamente te pega un castañazo muy potente en la salida, pero igual que tienes el castañazo potente en la salida, se te va en nada. En nada se te va abajo. En nada es que es una pena lo que han hecho con esta fragancia, que además para mí es muy icónica, ya sabéis el porqué, lo digo en el vídeo. Y haberme encontrado este desastre, pues te rompe por completo los esquemas. Menos mal que también tengo que decirlo, y ya lo sabéis porque también saqué la botella, la caja mejor dicho, compré una unidad de 50 mililitros que tampoco necesito mucho más, simplemente pues por tenerla, compré una de 50 mililitros de la Intense y catapum chimpum. Sin más historias, la Parfum la tengo entera, me falta nada, unas atomizaciones, o sea que tampoco es que me la esté echando todos los días, ni muchísimo menos, teniendo el volumen de perfumería que tengo para poder que se produzca todo esto. El caso es que dice Javier, las Parfum antiguas de 100 mililitros se han puesto muy caras en la reventa. Sí, pero eso es algo normal y bueno, es la especulación pura y dura de lo que está sucediendo con todo esto, pero es algo también que es muy normal. La línea Homme de Christian Dior ha sido la más maltratada, entre comillas lo de más maltratada, porque anteriormente fue Fahrenheit antes de que llegara la línea Homme, pero cuando ya estuvo consolidada,
una vez que se consolidó la línea OM, no ha tenido promoción prácticamente. Han estado quitando los productos una y otra vez. Han estado ninguneando la línea, pero ha sido algo curioso porque he estado mirando información de Louis Vuitton con respecto a los datos financieros y me he remontado hasta donde he podido con respecto a los años de la producción y realmente tienen siempre el mismo modus operandi. Es decir, nunca te van a decir al contrario que Kering sí que hace ese tipo de desglose, pero estos no. Estos lo que hacen es que utilizan los datos financieros para hacer promoción a los inversores de los últimos productos y acontecimientos que han sacado. Estoy hablando del tema de la cosmética. Cosmética porque cosmética entra también el tema del perfume. Te pones a mirar los datos y te das cuenta de que no le han hecho ni puñetero caso desde la pandemia, no le han hecho caso a la línea en absoluto. Todo lo contrario, han ido desplazándola y quitándola cada vez más de las estanterías. Siempre ha sido así, porque además lo que vino después fue la reformulación, o las reformulaciones, hay que decirlo en plural, estoy hablando centrándome en la línea OM. Es lo que vino después de la pande, o sea, automáticamente el tema del Lilial, luego aparte pues sacaron toda la pantomima de que luego vino unas reformulaciones, etcétera, etcétera. Siempre han estado ninguneando esta línea, con François de Massy y sin François de Massy, ahora con este señor. Entonces, esto obedece siempre a los grandes, a los que están por encima de los perfumistas contratados. Esto ellos no tienen absolutamente nada que ver. Esto quienes están mangoneando son los de arriba que no se enteran de nada. Lo único que ven son datos de ventas, cifras o cómo agradar a una persona o a otra. Yo tengo que ser muy franco en todo esto. Creo que este intento de... Bueno, realmente no creo que ha sido un intento. Lo que sí que entiendo es que le han dado la oportunidad a Paquito de que haga pues algo nuevo en la línea OM. Él ha obedecido a sus jefes, lo ha hecho, pero yo desde hace mucho, mucho tiempo la percepción que he tenido siempre con esta línea es que está muerta. Es una línea muerta. ¿Por qué? Pues porque se han encargado siempre de tener que estar ninguneando al cliente con falta de estocaje. A ver, ¿dentro de qué cabeza cabe que una multinacional como Louis Vuitton con miles de millones de facturación tenga problemas de estocaje? ¿Alguien se lo cree? Yo lo siento mucho, pero no me lo creo. Y me da igual que me digan que los ingredientes están sacados del culo del mundo, porque sé que esto no es cierto. Todo esto está más que pensado, más que calculado, y ellos lo saben de sobra. La línea está absolutamente muerta. De verdad, está muerta. Por mucho que digan, o que ahora digan el tema este de que es que hay que modernizar la línea porque las ventas no se producían. Vamos a ver, claro que no se producían las ventas. ¿Cómo se van a producir las ventas de algo en lo cual tú no tienes estocaje en tiendas? No puedes vender lo que no tienes. O es que vamos a vender lo que no tienes. A ver, ¿cómo lo hacemos? Si luego te metes a su página web y tampoco está el producto durante meses. Ninguno de ellos. ¿Qué estamos hablando? Claro que no se vende. ¿Cómo se va a vender? Lo que no existe no se puede vender. Lo que no es tangible de ninguna de las maneras. Y hablando del tema de perfumería, si no es tangible, ¿cómo te vas a comprar un perfume? A ver, ¿qué haces? ¿Lo escupes al aire que te caiga la baba, la saliva encima de la cara? Es que no tiene sentido. Claro que no se vende. ¿Cómo se va a vender si el tema del estocaje ha estado siempre ahí, por activa o por pasiva? Siempre ha estado ahí. Y además... he estado también supervisando todo el tema de las composiciones de la Dior Homme Parfum, ya dejando un poco la Intense. Ahora iremos retomando el tema conforme y os voy a ir leyendo. He estado revisando la formulación y efectivamente hay frambuesa, nota de frambuesa mezclada con un colirio de los valles.
esa sensación floral que hay ahí entre medio, dulce, afrutada, tipo gominola, viene por ahí porque además está la formulación recogida. Entonces, más aparte del aporte que le haya metido también de, entre comillas, voy a llamarlo moléculas, ¿vale? Voy a llamarlo moléculas porque yo no sé lo que ha metido este tipo. Ni tan siquiera sé si lo habrá hecho él. Entonces, creo que yo por mi parte, de verdad, y la sensación que tengo es que hay que dar por finiquitada, por muerta esta línea OM. Lo digo en serio, o sea, creo que está tocada y hundida. ¿Vale? Es que están saltando encima del cable. Creo que está tocada y hundida. No creo que las nuevas generaciones vayan a comprar un OM de Dior ni pegando saltos, por mucho que lo hayan reformulado. Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención es que, por ejemplo, cuando hace un par de años, si mal no recuerdo, los financieros de Louis Vuitton hablan de Joy. Oh, es que se ha lanzado Joy y está siendo un éxito. Joy es una mierda. Joy es un batacazo de ventas dentro de Dior. ¿Quién oye hablar de Joy de Dior? Nadie, porque eso no vale una mierda. Eso es un ascazo. Otro de los perfumes que están abocados a desaparecer, si es que no ha desaparecido ya. No se ve publicidad por ningún sitio, no se ve nada por ningún lado. Está ahí la botella de Joy, ahí con un par de Frankenstein, me parece que tiene, y poquito más. Y con la línea OM pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Ellos sustentan desde hace un montonazo de años las ventas de perfumería dentro de la perfumería masculina, dentro de lo que es Savage. Eso es lo que ellos tienen como icono de ventas, top ventas, el más vendido es Savage, no hay ningún otro. En la femenina entraríamos dentro de Miss Dior. Cuando llegó el momento del lanzamiento de Blooming, lo que hicieron fue decir en los financieros que hemos lanzado Blooming y ha tenido acogida maravillosa y fantástica. Pues de cara a la galería, los datos reales de las ventas no se saben porque cuando te dan los datos financieros suman todas las empresas que forman parte del compendio. Entonces, que tienen perfumería, cosmética. Con lo cual, no sabes qué es lo que va de un lado, qué es lo que va del otro. Lo que sí es cierto, y vuelvo a repetirme, es que tú no puedes comprar algo que no existe. Si tú vas a una tienda y te ves 4 botellas bailas de una Dior Homme, me da igual de la que sea, de la Sport, de la que sea, de la 2020, te ves 4 botellas, dices, ¿qué está pasando aquí? Que por cierto, tengo que deciros que las estanterías, es que es algo curioso. Yo no sé, en otros cortes ingleses podrá pasar, pero la estantería de lo que es el expositor de venta de la Dior Homme Parfum con 4 perfumes de mierda y el tester ahí puesto encima del mostrador, y te vas al Druni y te encuentras, que me tuve que ir al de Cartagena porque aquí no estaba, y te encuentras todo el lineal repleto de Intense a muerte y unas poquitas botellas de la Parfum. Pero el lineal cuajado de la Intense. Del Parfum, poco. Sí que habían, es más, no tenían ni el tester. No tenían ni el tester del Parfum, que por eso estuve antes, porque sabía que estaba ya más que puesto en el Corte Inglés y ha sido lo que más he estado probando, pero es que la Intense tampoco me hace falta probarla mucho, o sea, con un día era más que suficiente y encima haciendo la comparativa en casa con el anterior, con la bomba atómica, con la Intense de verdad. Muchísimas gracias, Fozi, muy buenas. Bonanit dice, feliz año, gracias por avisar de la debacle de la OM. Y he podido suplirme, espero que tarden en tocar la 2020, ya que la suelo usar. La van a tocar todas. O sea, tenerlo claro que todo esto lo tocan.
Todas las van a tocar. De hecho, están tocadas ya, ¿eh? Las botellas nuevas, hay botellas nuevas. O sea, lo que yo he visto son botellas nuevas, que están al caer, pues bajadas de concentraciones y pequeñas cositas que no creo que haya hecho Kurdiyan. Esto lo habrá hecho seguramente su equipo, el equipo de perfumistas que tenga, lo habrá hecho y habrán hecho la bajada de concentración y tal. Pero también hay una cosa curiosa con todo esto, que además no lo comenté en el vídeo, y es que están muy a la par. Fijaros, es tan floja la Parfum que está muy a la par en duración con la Intense nueva, ¿eh? Muy a la par, muy a la par. O sea, son las dos un ascazo, pero están muy a la par en duración. O sea, una te aguanta un poquito más y la otra, la Intense, baja. Pero es que es un clamor lo que ha pasado ahí. Pero yo creo que de todas formas, de verdad, yo lo doy como una línea muerta, ¿eh? Salvo la Cologne, la Sport y tal, que vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo que es son la 2020, lo que es la... Bueno, esto ya se da por muerto y enterrado, la Intense y el Parfum, eso ya pasó a otra historia. Muchísimas gracias, Fossi, por esa aportación económica. Y por eso digo que ojito, cuidado con todo esto, porque la verdad es que lo van a tocar absolutamente todo. Savas, no sé yo hasta qué punto, pero Savas es la próxima. Savas es la próxima. O sea, van a venir más tocadas y va a ser, entiendo que va a ser Savas. No sé hasta qué punto. Sí, porque tienen la necesidad de modernizarla. Yo no sé, el tema del wokismo, de quitarnos masculinidad y todo esto, como ya he dicho en el vídeo, es una realidad. Lo que pasa es que aquí, como de costumbre, Europa y sobre todo Francia, que es tanto o más woke que España, pues aquí tenemos un problema. Y así que nos va. Pero que no le saques muchas más cuentas a la línea OM, porque esto es lo peor de lo peor. Y quisiera decir que a ver, ¿cómo decirlo de una forma delicada? Porque estoy leyendo comentarios, no míos que me puedan llegar a mí, sino de otras gentes en foros con respecto a la evolución de la fragancia. La evolución de la fragancia en el tiempo, en cuanto a la aceptación, no... tengo que decir, a ver, es que realmente es una perfumería de minorías. No son perfumes hechos para el gran público. Pero es que lo que está haciendo Paquito tampoco es para el gran público. Para hacer lo que está haciendo, más vale que se esté quieto. Y lo que estaba comentando, que es lo que estoy leyendo, es que, por ejemplo, las de Demacy, que no fueron bien acogidas en un principio, esto no es cierto. Esto no es verdad. Yo, que soy más viejo ya que los balcones de palo y he vivido un montonazo de cosas, y sobre todo con esta línea, os puedo garantizar que eso no es cierto. Siempre hay parte positiva, parte negativa, como en todo, y es lógico que exista el yin y el yang, pero que esto de se reciben las cosas de una manera y tal, a ver, a Dior lo que le interesa son los datos financieros. Pero lejos de todo eso también hay unos intereses con el tema de cambiarnos al hombre. Ya de por sí la fragancia de Demacy ya marcaba un punto de ruptura bastante importante con la confección del perfume, y ahora llega este señorito haciendo algo que no es nada original, porque eso no es nada original, y no lo voy a llamar ni perfume, porque ese no, para mí es una porquería, no es ni perfume tan siquiera, a ese precio, a semejante precio. Entonces, creo que la línea debéis de darla por muerta. Creo que van a seguir estando ahí las botellas muertas de risa y poco futuro tiene ahí, ¿eh? Lo que pasa que, como es Louis Vuitton, pues ellos pueden permitirse el lujo de dejar ahí en las estanterías a nivel internacional todos los perfumes que les dé la gana. O no, quién sabe. Porque de momento también están manteniendo y se sigue viendo en perfumerías la Joy, que eso sí que no lo compra nadie, y ahí está, Joy, para rato.
pues que la sigan manteniendo, me da exactamente igual. Hombre, evidentemente cuando saquen algún perfume yo voy a estar yo para probarlo, pero a estos precios que lo compre su tía, la coja. Yo no estoy dispuesto a estar gastándome esos dinerales ni en broma. Pero es que ni en broma, me niego. Es una tomadura de pelo ya de por sí el precio, es una tomadura de pelo que no huela a lo que debe de oler un hombre, algo masculino, y no a algo que ya está en el mercado y que las chicas del canal, o las mujeres en general, si van a olerlo, no se van a sorprender en absoluto y es más, te van a decir, uy, esto se parece a este otro perfume. Y vais a encontrar un parecido súper razonable con cualquier otra fragancia del universo, porque es femenino. No es un perfume para un hombre. Eso, en traje me cuesta muchísimo encontrar una aplicación para ese traje. O sea, para ese perfume. Y es vestido en condiciones normales y también me cuesta. Porque yo, es que la verdad, estar oliendo en el tramo medio a una frambuesa con gominola y tal, y sigue manteniendo las trazas de ese iris raruno, porque está también mezclado con tono floral, lleva mogollón de rosa la formulación, ¿eh? La formulación lleva un montonazo de rosa, un montón de rosa, pero dentro de todo eso, claro, la rosa también le está dando sustento a la parte de frutal y al... Es que no hay por dónde cogerlo. Es que lo siento, no hay por dónde coger esto. Voy a leer un poco y vamos entrando también un poquito en tema, que aquí se trata también de compartir. Narmer, has visto, aquí sí que sale tu nombre, chiquitín. Buenas noches, Narmer. Hombre, por supuesto, aquí darle al like. ¿Cómo van los likes de la transmisión? A ver que yo vea cómo van los 36 likes y un montonazo de gente. Por Dios, no puede ser esto. Darle al like, que es gratis, no hay que pagar nada. La suscripción también es gratis. Ángel, no ha lugar en estas consideraciones. ¿Has visto mi vídeo? Si has visto mi vídeo, sabes dónde la puedo colocar perfectamente y es directamente en el cubo de la basura. Es ahí donde las coloco, no las coloco en ningún otro sitio. Pero a ti no te parece un flanker que no, que va, Ignacio, no tiene nada que ver con Le Mal en absoluto, que va, para nada. Y ojo, cuidado porque utilizan un montonazo de cumarín también en la formulación. En los ingredientes hay un montón de cumarín y está muy elevada en lo que es la concentración de tonka, pero que no huele a eso, que no huele. Ya quisiera esto oler a Cuba. ¿Vale? Vuelvo a repetir, yo tengo serias dudas de que este señor haya hecho algo por sí mismo. Muchas dudas. Porque lo que tiene detrás es un aparato de marketing absolutamente bestial de una multinacional. Eso es lo que tiene. Es lo que prácticamente casi siempre ha tenido. Pero ya con Louis Vuitton es ya el acabose lo que tiene. O sea, lo tiene todo prácticamente ganado simplemente con las campañas de marketing que se van gastando. Y la presencia que tienen a nivel internacional. Eso también está, bueno, eso es un clamor. Pero ya quisiera ser un Le Mal eso. Corali, propaganda. Espero que sea como dinerita para Javierico. Dinerita. Dice, yo con gusto la veo completísima. Hasta ¿qué precio sería razonable pagar la Parfum en reventa? No tengo ni idea. A ver, yo es que no sé los precios ahora mismo que se estén moviendo, pero entiendo que serán 300 euros, 200 y pico euros. No hay nada que sea razonable con respecto a eso. O sea, lo siento, yo no los pagaría. 200 euros por la antigua tampoco los pagaría, ni 300. Como mucho pagaría lo que vale la Parfum de ahora, 149 euros, ¿no? Que es la que cuesta la de 75 mililitros. Le metes a, pues bueno, 150, vale, pero más de eso yo no, es que no los pagaría. La verdad es que no los pagaría. No los pagaría tampoco porque la tengo. Si hay alguien que esté loco perdido por la fragancia, yo entiendo que quiera comprarla, pero yo no pagaría por esto, ¿eh? ¿Qué va? Ni por esa ni por ninguna otra. Cuidado, hay que poner las cosas en contexto. Cuando se va de madre la cosa, al final, ¿sabéis lo que pasa con estos precios? Que al fin no se venden. O sea,
lo podéis ver a 200, 300 pavos, la fragancia no se vende. O sea, eso es ya una fantasía de la gente que la pone a la venta para ver si hay alguien que pica y la compra a ese precio. Pero eso no se vende. Al final terminarán bajando o negociando bajo mano en las plataformas estas de las aplicaciones de venta de segunda mano. Pero no son precios razonables. Es que por eso te compras un nicho, como Dios manda, y no te compras un Dior. Perfumería pop, no te lo compras. Es que no, sería absurdo. O sea, que habrá alguien que se lo haya comprado, pues vale, pues mis felicitaciones, congratulations, pero yo eso no lo pago. No lo pago. O sea, es que me niego a pagar semejante pastizal por una fragancia que no... La mía me costó 78 euros o algo así. Es que no he pagado más. Que no he pagado más. Dior ha subido los precios paulatinamente, progresivamente. Vale, perfecto, pues hola y tus cojones. Tú los subes. Claro, ¿qué pasa? Que no los estás vendiendo. ¿Cómo los vas a vender? Que vuelvo a repetir que la gente de las tiendas dice que todo lo que pasa de 100 euros la gente no lo compra. Es que no hay mercado para eso. Puedes hacer un regalo de vez en cuando, pero tú tener la dinámica... Joder, yo me acuerdo cuando salió la 2020, no me acuerdo lo que me costó, pero tampoco me gasté mucha pasta. Y había cola de gente llevándose la 2020 en Douglas. Lo he contado millones de veces ya. Pero había cola llevándose. Yo fui al Corte Inglés 2 veces y las 2 veces que he ido no había nadie en el stand del Corte Inglés. Estaba la chica allí sola sentada en una esquina y escondía. Y es verdad, es que no estaba, no se le veía por ningún sitio. No había gente, no había movimiento ninguno. Estaba el corner vacío. El corner de Dior vacío. Vacío. Pero vacío. Las 2 veces. Hombre, ¿qué me estás contando, Pedrín? Si vendes tanto, ¿por qué no tienes afluencia de gente, de personal? No se va a vender ninguna. Ninguna. Ni esta, ni la otra, ni la de más allá. No se va a vender ninguna. Esa línea está muerta desde hace mucho tiempo, pero porque Dior se la ha cargado, Louis Vuitton se la ha cargado. No dejando existencias en tienda. Teniendo siempre los devaneos de, uy, si no hay stock, es que no hay. A ver, ¿qué me compro aquí? Voy a buscar la botella grande de 100 mililitros de lo que sea, de la Sport, de la Colón. Si es que no hay. ¿Dónde están? Es que no hay. No hay. Que no hay. No hay. Ahora sí que hay. Ahora está todo el lineal lleno. De la Intense sobre todo. De la Parfum hay algunas menos, ¿eh? La Parfum es de la que menos han traído, por lo menos en Druni, es de las que menos hay. Es de las que menos hay. Pero de la Intense está todo el lineal completo. Y les han puesto el metraquilato delante para que la gente no lo robe. Esto también hay que decirlo. Igual que hicieron con Leggera, les pusieron un metraquilato delante para que la gente no manoseara las botellas y los pudiera llevárselas. Aquí tenemos lo mismo. Han puesto el lineal bloqueado con una pantalla transparente de metraquilato. O sea, fijaros hasta qué punto están llegando ya el tema de los precios, que ni las propias tiendas se pueden fiar de dejarte los Diores libres, como puedan estar, por ejemplo, yo que sé, la Miss Dior y todo esto, está todo libre. Los Chaneles, Chanel número 5 y tal, están libres, no están con el metraquilato delante. Sin embargo, estas líneas las tienen cubiertas para que no haya mangoneo y que la gente se las eche a un bolso Faraday, por ejemplo. ¿Sabéis lo que es un bolso Faraday, no? Pues lo miráis, que es muy fácil de hacer. Papel de aluminio por todos lados. Dice Coray, yo ni la he visto. No creo que los jóvenes se compren eso, y menos a esos precios. Que no se los van a comprar. Lo que sí es cierto que también, a ver, cuando llegan a las grandes superficies de venta, son más económicos que en la propia Dior, cuando te lo vas a comprar en la propia plataforma. Pero lejos de todo eso, sigue siendo un perfume caro. Supera los 100 euros. Y luego te pones a probarlo y dices, pero si, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te huelo? Es que en una hora se te pierde. Y no es anosmia, ni que entres en saturación olfativa, ni nada. Bueno, sí, los paniaguados dirán que es la hostia, que huele un montón y que no se quita ni con lejía cuando te duchas. Mentira, mentira, mentira. No hagáis caso de esas reviews, porque eso es para partirse el culo de risa nada más que viendo las tonterías que salen de ahí, de esas bocas. Cora dice, Soren, eso lo pienso yo, que no creo que toda la gente tenga tanta plata para comprarse perfumes tan caros. ¿Será que usan clones?
Da igual lo que usen. A ver, el personal tiene que buscar productos que se adapten a sus economías y que no sean gravosos para su día a día. Porque hay que comer y hay que pagar muchas cosas. Y tú no te puedes gastar un pastizal en un perfume. Porque hay muchos más gastos en tu vida cotidiana y diaria. Y seguramente preferirás comer bien que no estar bebiendo una botella de perfume. Entre otras cosas, por eso no alimenta y te envenena. Al pan pan y al vino vino. Y es lo que hay. Nadie se va a poner con florituras para gastarse una pasta pudiendo tener un buen plato de comida en la mesa. O pagar el colegio de los críos, los gastos de los críos, los gastos de quien sea. Me da exactamente igual el alquiler y tal. ¿Te vas a quitar ese pasta? ¿De verdad? ¿Por tener un Dior? No, no te lo quitas, que no te lo quitas. Marcamos prioridades y las prioridades son de que se van a pudrir directamente en las estanterías. Es que es lo que va a pasar. Se van a estar pudriendo en las estanterías sin ventas. Porque cuando la gente vaya allí y vea esos precios, va a decir, joder, ¿qué me estás contando? Esto me pasa a mí. O sea, no me fastidies que yo me llevo mi Dior Homme Parfum por 78 euros, y ahora cuesta 100 y pico, 75 mililitros, que no 100, estás pagando por 75 mililitros más de 100 euros, ¿en serio? Hombre, por favor, Dios dijo hermanos, pero no primos, primis no, y esto pasa aquí. Al final hay que comprar un perfume cuando sale ya, que después se sabe que lo estropean. Siempre lo he estado diciendo, siempre lo he advertido, Louis Vuitton no tiene ningún tipo de miramiento con sus clientes. Esa queja no es solamente mía, es de todos los clientes prácticamente de Louis Vuitton. Si te gusta algo de Louis Vuitton, no te puedes encaprichar de por vida ni nada de eso, porque sabes que al final o te lo quitan o te lo cambian. Esto es una máxima dentro de la multinacional, o sea, precisamente con ellos, porque son lo más irrespetuosos que hay del universo. Por lo menos, Chanel mantiene formulaciones. Te puede bajar un poco la concentración de algo en algún momento determinado, sí, puede hacerlo, pero un Chanel número 5 es un Chanel número 5, se mantiene con su concentración, con toda su historia, y eso huele exactamente igual que siempre. Estos no. Estos son muy díscolos, intentan ser más modernos que nadie, y pues luego te llevas las sorpresas que te llevas con ellos, que es auténticamente que te están pegando bofetones en la cara y encima tú estás pagándoles. Es que lo gracioso de todo esto es que te están pegando bofetones en la cara y tú les estás pagando. Eso es lo que está pasando con todo esto. Adrián, muchísimas gracias por ese super sticker. Muchas gracias, Bonico. Y ahí es donde tenemos el punto de inflexión con todo el tema. José Miguel dice ahora de todo hacen de Parfum, sí, bueno, ahora las concentraciones que salen, la nueva Jean Paul Gaultier que sale ya es Elixir, pero es un nombre comercial, porque la concentración es también una concentración nueva que se sacan ellos del cipote, que es la concentración Parfum Intense. Y con eso se salvan y ya dicen, bueno, es que es Elixir, no, es lo que denominaron Parfum Intense. Tócate la nariz, Pepe Luis. Ya dimos el avance de la filtración, es una foto completísimamente filtrada. Y se veía en la caja perfectamente cuál era la concentración real de todo esto. Esto lo están haciendo todos, la mayoría lo están haciendo, nos están engañando con las concentraciones, utilizan un nombre como comercial, como es el caso del Elixir, para luego realmente plantificarte el tema de que es otra concentración mucho más baja que un Elixir o un Absolute o un... No. Esto es así, Mientras que se permita de forma legal, pues es lo que tenemos. Si hay permisibilidad legal, pues lo pueden hacer. Igual que los INCIs no están reflejados al 100% ni por asomo, no lo sabemos qué es lo que lleva la concentración, no sabemos nada de los INCI, no sabemos nada, ponen 5 tonterías y con eso nos escapamos, cubrimos expediente, lo metemos dentro de la normativa europea, americana, donde sea, y catapum chimpum, y nos olvidamos. Y eso es una realidad, y eso está ahí, Y además los ingredientes al final siempre terminan poniendo todos ellos lo mismo, para arriba, para abajo, pero es lo mismo, siempre lo mismo, la misma tomadura de pelo.
Eh, Cuando éramos novios por allá por el año de la pera, mi esposo usaba Le Mal y después empezó a oler peor por todos lados, como si fuera aromatizador. Allí empezó la larga búsqueda de perfumes firma. Tampoco hace falta, tienes que buscar un perfume que te guste y ya está. No está bien. A ver, yo entiendo que no debemos de obsesionarnos con un perfume. Es que es así. Entonces, cuando una cosa no funciona, a otra cosa. Me ha pasado con Jean Paul Gaultier, con la Givenchy Gentleman, me ha pasado. O sea, la tengo porque la tengo, evidentemente, la tendré siempre, pero no la uso tampoco todos los días. No la uso todos los días. Voy picoteando en otros perfumes. Y básicamente se trata de eso, de ir probando y probando y probando. Más vale no tener un perfume que digas, a no ser que sea un Chanel, que es lo único que hoy por hoy te puede dar de momento, determinadas garantías de que la formulación se permanece estable. Por lo menos mientras tanto no sea de Louis Vuitton, que perspectivas tiene de que sea de Louis Vuitton tarde o temprano. Pues la 2020 no tengo ni idea si ha sido reformulada, porque tampoco creo que sea prioritario dentro de lo que es el tema de Paquito, porque es la más suave. Entonces igual ahí, no la he probado, la 2020 no la he probado. Igual ahí nos escapamos un poco porque es la más suave. Entonces realmente no hace falta tocar tanta concentración si es que la han tocado, que igual sí que la han tocado, Pero la 2020 la verdad es que no me dio por probarla. Tenía que estar más centrado en lo que tenía, no me podía ir con 80 olores de las Dior Homme y probé lo que tenía que probar. Estuve 2 días con la Parfum y luego el último día lo estuve con la Intense, pero no podía echármelo todo porque si no al final no sé ni a lo que estoy oliendo y no se trataba de eso. Pero seguramente la habrán tocado, pero creo que en todo caso si ha sido tocada habrá sido tocada a poco, creo, no lo sé, si ha sido tocada habrá sido tocada a poco, porque tampoco era la más potente. La Intense le daba la cara al perfume. Es que la Intense, el comportamiento de Intense es perfume. El comportamiento que tenía esa Dior Homme Intense era el comportamiento de un perfume. Entonces no podían mantener ese comportamiento teniendo esa cosa que acaban de sacar, porque no se sostiene. Esa cosa woke para hombres tiernos, dicen en la campaña publicitaria, tiernos o algo así, no sé, un tierno como un corderito. Ay, Dios mío. Álvaro, tiene muchísimo que ver con lo woke porque es lo que la propia firma está diciendo. Deberías de, en lugar de venirme a mí pidiéndome explicaciones, pedírselo a Louis Vuitton, que son los que están dentro de todo esto. Y eso conllevaría un análisis mucho más grande, mucho más extenso, que ahora mismo pues no me apetece hacer, la verdad. Pero te puedo garantizar que tiene mucho que ver. ¿O tú quieres oler a chochete? O sea, Álvaro, ¿tú de verdad quieres oler a chochete? Yo no quiero oler a chochete. Cuando me apetece oler a chochete, vuelvo a decir, me utilizo un perfume femenino como este, en el número 5, o me cojo y me plantifico el Coco Mademoiselle, que lo llevo siempre además en la bolsa. ¿Vale? Pero es que resulta que el comportamiento de esos perfumes en mi piel no es tan femenino. ¿Vale? Pero yo creo que a nadie que se vista a un tío, tanto de machos que sois todos aquí en el canal, ahora resulta que estéis dispuestos a utilizar un perfume que huele a chichi. Pues hijo, búscate un perfume que te huela a chichi y te lo coges y te lo pones. A ver si tienes cojones de hacer lo que me hago yo y me pongo un Chanel número 5. A ver si tienes los cojones de hacerlo. Tanto que no te importe que tiene que ver lo woke. ¿Cómo se nota que no conoces la política de inclusión day que tiene Louis Vuitton, L'Oréal and Company? No lo sabes, ¿verdad? Pues hijo, ve informándote un poco. Yo hay cosas que debería de cobrarlas. Muy buenas, Ezequiel, ¿qué tal? Bonica, muy buenas.
Hola Javier, ¿cómo estás? Todos locos con Dios. Yo no estoy loco, ¿eh? Yo no estoy loco, yo no estoy loco, Andrés. Yo estoy tranquilísimo. Aún se encuentra en Intense. La Parfum jamás llegó a Latinoamérica. Dice una jugada que les ha salido mal desde el principio. Mercadotecnia o escasez de que ellos tienen muy claro. O sea, vamos a ver, a esta gente no se les escapa absolutamente nada. No se les escapa nada. O sea, lo tienen todo más que controlado. Lo tienen todo estudiado. Saben lo que están haciendo de principio a fin. Y saben que esta línea ha estado castigada desde que salió por activa y por pasiva. Y todos locos, ¿no? A ver, esto es por. La locura viene por la parte de la comunidad, pero no viene por la parte de la gente de la calle. La gente de la calle, vuelvo a repetir, tú vas a la tienda, los días que he estado de tiendas mirando perfumerías, puedo garantizar que no había gente comprando perfumería. Estaban los lineales y además, a ver, eh, un día estuve en Cartagena, eran las 4 a las 5 de la tarde. Al día siguiente, o sea, a esa hora hay gente ya, ¿eh? Y luego me fui otro día a las 7. Y os puedo garantizar que los lineales estaban vacíos. Y como de costumbre, la gente comprando sus champús, sus pinturas para maquillarse y poquito más. El lineal de la perfumería vacío. De gente, no había nadie. Y ojo, porque vuelvo a repetir, la hora a las que iba eran horas punta. Que no, que no, que la cosa va por donde va y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Pero que la gente no está por esas. Si ya, además, vas a la tienda y sabes que te van a cobrar hasta incluso de 10 a 20 euros más por el perfume. Si lo compras online te va a salir más barato. Claro, ¿quién en su sano juicio se va a ir a la tienda a comprarlo? Lo compras online, te vas a la tienda, lo pruebas y luego lo compras online. Es lo mejor de lo mejor y encima te vas a ahorrar una pasta. Porque esto es así. Las políticas de empresa están ahora mismo así, de que, pues, no sé cómo funcionará, por ejemplo, Rimor no sé cómo irá, pero desde luego la política de Druni es tener los perfumes más caros en tienda que en la website, con lo cual te trae cuenta ir a probarlos y los compras en la tienda. Pero Primor, por ejemplo, que están diciendo, bueno, los precios de Primor siempre han sido muy competitivos, pero a mí no me nace comprarles a ellos, la verdad. Para nada. Ezequiel, Amiris, pues te ves la review porque está hecha la review de Amiris. Hola Ezequiel, aquí saludando Soren, Fran Díaz, muy buenas noches, Jackman, muy buenas, Bonica, ¿qué tal, hermosa? ¿Qué tal, Rodrigo? Dice, saludos desde Brasil, me gusta mucho tu canal, estoy de acuerdo con las críticas a la industria del perfume, pienso que las marcas están con productos cada vez peores, lo están, y están tomándonos el pelo, y están tomándonos la medida del precio que estamos dispuestos a pagar por cada uno de los productos. Cada vez todo más caro, más caro, más caro, los precios van a seguir escalando, los sueldos no, pero los precios sí. Y ellos al final pues estarán pensando como en las películas estas del oeste, que se ve como pasa el remolino ese del pasto este seco hecho un gruño, que eso tiene un nombre, además es una planta, y se oye el viento así. Pues esto es lo que va a pasarles, de hecho está pasando ya. Así que sigan subiendo, que yo no sé quién les irá comprando. Y sobre todo con la recesión china que están teniendo, por mucho que ellos digan que si pitos, que si flautas, los chinos están abandonando el sector lujo europeo y están poniéndose en lo que se están poniendo, que es en comprar productos chinos de lujo, que también los hay. Entonces ahí tienen un problema muy gordo. Y vuelvo a repetir, estos señores han cerrado tiendas de Sephora en China porque estaban viendo que se estaban comiendo los moquitos. Así que... Y creo que en los últimos datos financieros, no sé si era el 11% lo que representaba de beneficios en lo que era cosmética, era lo que menos. Me parece que estaban ahí entre medio de algo que no andaba muy bien.
O sea, en cuanto a beneficios, estaba el 11% de los beneficios que aportaba por la parte de la cosmética. Creo recordar, es que como he visto tantísimo dato esta tarde, me he pasado todo el tiempo viendo números. Me pasa como con el Matrix, ya veo así y se me van pasando por delante. Os recuerdo una cosa que se llama like, que es gratis, que no cuesta un céntimo. Venga a ver si llegamos a los 100 likes, por Dios. ¡Uy, qué duros sois, leche! Hay 165 personas y 74 likes. ¿De verdad, en serio? ¿En serio? Hombre, por favor, 74 likes, 160 personas. Un poquito de por favor. Bretón, dudísima. Si Francis Curry ha estado arruinando lo que toca, yo no creo que haya estado arruinando lo que toca, ¿eh? ¿Por qué crees que lo contraten o que lo tengan en alto? No. Yo jamás he dicho que esté arruinando lo que toca. Lo está haciendo ahora. Lo está haciendo ahora, pero yo no creo que arruine lo que toca. Yo lo que creo es que también este señor, a ver, tiene mi edad, me parece, es mayor que yo, un año, me parece, el Paquito. ¿Por qué no contratan a alguien que sea un poco más joven? Si quieren modernizar la firma, pues que contraten a un perfumista jovencito, woke, millennial, que le guste pues mucho las cosas naturales y todo esto, y entonces pues todo el mundo estará contento y feliz, y al final pues todos los hombres terminaremos poniendo falditas, y utilizando pues braguitas con puntilla y encaje. Eso es lo que veo que es lo que está persiguiendo Louis Vuitton, y si no, no tenéis nada más que ver la apertura y el cierre de las Olimpiadas, que fueron ellos los que hicieron esas cosas tan modernas, y tan inclusivas. Your homework, totalmente. Leer la publicidad, ellos mismos lo dicen, yo no me estoy inventando absolutamente nada. Podría haber sacado ese caldito con otro nombre y dejar que lo que estaba tranquilamente y no tocar la moral a la gente. Pues yo creo que para empezar ese caldito jamás debería de haber salido, Soren. Jamás debería de haber salido. No está a la altura de un Dior o de un Louis Vuitton. Me da exactamente igual. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Me da exactamente igual. Eso no está a la altura. Ese perfume no está a la altura. Ese perfume se parece a otro montonazo de perfumería. Y de verdad creo que este señor lo que ha tenido siempre ha sido un aparataje comercial detrás muy potente, por activa o por pasiva, no se sabe ni cómo, ni por qué, ni dónde, pues la capacidad de marketing que ha tenido y el respaldo que ha tenido ha sido siempre la hostia. Cuando estaba con BPI, la hostia. Cuando ha estado con Puig, la hostia. Cuando ha estado con Juliet Hassagan, eso era increíble. Y los perfumes eran una porquería. Y ahí yo fue cuando me fui dando cuenta de que realmente no estaba tan a la altura como pudiera parecer el señor Paquito. Cuando se fue a Juliet Hassagan, que además creo que estaban los dos apachas en la empresa, al principio, fue cuando yo realmente me di cuenta de que aquí había algo que no funcionaba. También me di cuenta de que algo no funcionaba con el señor Paquito cuando estuvo en Lanvin. Cuando estuvo en Lanvin, habían ahí como un par de perfumes que eran excesivamente rarunos y no modernos. Era como el perfume del aprendiz de perfumista. Y así les fue. O sea, la línea por completo de Lanvin de que él hizo, eso está descatalogado. No sé si seguirán o lo habrán reformulado. Vete a saber, porque no les sigo el paso. Pero yo creo que este tío lo que ha tenido siempre ha sido un aparataje de marketing absolutamente brutal, un respaldo increíble, y ya lo único que le podía faltar, efectivamente, era que su propia firma ya de principio estuviese respaldada por Louis Vuitton, Maison Francis Kurkdjian. Y claro, a partir de ahí se pone en marcha toda la maquinaria para hacer que Baccarat, por lo menos a nivel comercial, parezca que es el perfume nicho más vendido jamás de la historia. O sea, de 5 una persona tendría que tenerlo, o de cada 4 una persona. ¿Estamos locos o qué? No, la gente no sabe ni lo que es el Baccarat. O sea, vamos a dejarnos de fantasías. Lo que pasa es que el marketing está ahí, está para vender, y de hecho, si ellos mismos, si miráis los financieros de Louis Vuitton, se encarga de medio engañar a
los inversores diciendo que ha salido el Blooming de Miss Dior y que ha sido increíble y que Mason Francis Kurkdjian ha sacado, porque es lo que dicen, o sea, siempre dicen las novedades, ha sacado el Baccarat, por ejemplo, y está empezando a remontar los datos financieros de su casa, de su firma, ¿no? Y se ponen ahí a hacerte la monserga y yo digo, pero es que los inversores no ven que esto es una tomadura de pelo, este dossier, pero una tomadura de pelo, o sea, que a nadie, es que es una tomadura de pelo. Son datos completamente sesgados, incompletos. Supongo que a los inversores reales, porque eso son publicaciones que salen en prensa, están sesgados. Entiendo que los inversores de verdad recibirán el taco de páginas y páginas y páginas donde realmente se ven los datos financieros. Porque tú a un inversor no le puedes dar esa monserga, que yo he estado leyendo 80 monsergas esta tarde, y cada año que iba retrocediendo, iba viendo que el perfume que iban diciendo que iba a ser más ventas y más tal, era el nuevo que habían sacado ese mismo año. Entonces, claro, dices, pero ¿esto qué seriedad es? Entiendo que esos datos son de cara a la prensa, de cara al bla, 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 pero no son datos que los inversores, los que se dejan la pasta en Louis Vuitton, reciben para saber cómo está el estado financiero de la empresa, porque eso no es serio. O sea, lo que yo he visto es una pamplina, una monserga marketingiana con unas fotos muy bonitas, y hasta el año no sé cuánto he estado referenciando que Savas es la más vendida dentro de la línea masculina. Ni Fahrenheit, ni Ohm, ni nada. Savas. Y Savas es la próxima en caer. Lo que pasa que van a ser más inteligentes. Y ya lo dije, está dicho, con el O-Forte ha mantenido la genética de Savas. No creo que se atreva a meter demasiada movida en esa línea que funciona tan sumamente bien, y además ahí sí que hay millones de seguidores. Ahí no creo que meta mucho la zarpa, pero os puedo garantizar que de Lo Forte no se vende una puñetera botella en las tiendas. No se vende Lo Forte una mierda porque tiene un precio brutal y estás comprándote un perfume que es un ascazo. Todo es asqueroso en este canal últimamente. ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía, esto no tiene arreglo. Sí, Leo, está aprobada, está testada y está hecha la reseña de la Intense. Creo que hay tiendas que todavía tienen las dos a la venta. En Druni, de hecho, hay tiendas pequeñas donde podrás encontrar seguramente las dos porque no las han retirado, ¿eh? No están retiradas. Pero, ojito, cuidado con el tema, porque te van a cobrar la antigua al precio de la nueva. Ojo, esto te lo van a hacer. No te crees que vas a pagar por la antigua el precio que tenía la antigua hace unos días, porque lo que van a hacer es ponerte el precio de la nueva. No las tienen con precio distinto, las tienen al mismo. Entonces te vas a llevar la antigua, que merece la pena pagar por el mismo precio. Sí, sí merece la pena. Llévatela. Claro, llévatela, por supuesto. ¿Cómo no te las vas a llevar? Vamos, yo me la llevo con los ojos cerrados. Muchísimas gracias, ya hemos llegado a los 100 likes. Por Dios, a ver si llegamos a los 71, 171 o 176. Hombre, por Dios. Que es que os cuesta dar un like y las suscripciones, suscribiros al canal, que es gratis, que no hay que pagar nada. Muchísimas gracias, Vestigare. Y también voy a poner aquí al primer super chat de la noche, a Fotsi. Aquí, vale. Aquí me tengo que pasar allá y tengo que hacer scroll, perdonadme. Luego voy retomando, voy a intentar leerlo casi todo, porque todo no lo puedo leer, al menos de momento. Lo intentaré leer todo. La falta de duración se debe a estrategia de marca o que les salga caro. No, mira, vamos a ver. No, olvidaros de estas monsergas. O sea, estamos hablando de la empresa más importante
de la industria de la moda, de la cosmética y de vete a saber qué más, porque estos tienen unos tentáculos que son absolutamente brutales. Olvidaros de estos no son unos muertos de hambre. Estos no son unos muertos de hambre. Por favor, estamos hablando de Louis Vuitton. No estamos hablando de que no, de materias primas, ni de mierdas, ni monsergas, que los paniaguados, las barrigas agradecidas están comentando, es que esto es carísimo. Mira, Louis Vuitton se pasa lo caro por el forro de los cojones, Eso le importa a ellos una mierdecica. Les da exactamente igual, les da igual. De verdad, todo esto obedece a una serie de intereses de la propia compañía con respecto a determinadas cosas y ya está. También les interesaba que la firma OM estuviese muy ninguneada porque Paquito ya estaba más claro que el agua de que iba a entrar Paquito. ¿Vale? Esa noticia la anticipé yo, vamos, yo no sé la anticipación con la que pude dar esa noticia, luego todo el mundo, ¡oh! Y yo decía, pues se la he dado yo ya, hace 40 años, como tantas cosas, claro. No tengo abuela, por desgracia. Entonces, que no le hagáis caso a estas cosas que van diciendo por ahí las gentes, que estamos hablando de Louis Vuitton, que a ellos les da igual el precio, si luego van a poner, van a incrementar los precios con creces, o sea, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que sabían que entraba Paquito, que era lo que iba a decir, y con las mismas el tema venía porque saben que entra Paquito, pero vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es dejar la línea OM en un segundo plano para que él luego pueda entrar ahí dando caña, pero a porranco. Y ya está. Y punto, es lo que hay, no hay otra cosa. Martín Cico, muy buenas, hermoso. Hola amigo, aquí te dejo un poquito para que te compres algo bonito. Ay, estoy ahorrando para el jueves. El jueves, Martín, el jueves no creo que haga directo ni haga nada. El jueves es mi día, tú ya me entiendes, chiquitín. Muchas gracias, Bonico, y ya de paso aprovecho. Y el jueves es mi día. Y ya aprovecho. Y digo yo que aprovecho y voy a poner los aplausos. Venga, y bebo agua, bebo agua porque ya está bien. Tú bebes mate, pero es que yo estoy ya que me muero. Agua. Ay, por Dios. Que estoy sediento. Muchas gracias, pichurrines, porque de momento creo que todo ha sido pichurrines, Cipotacos, quien me ha dado aportaciones económicas. Muchísimas gracias, bonicos. Ay, madre mía, que me da algo. El lunes me llega la nueva Le Beau Flower. Dice, ¿la probarás? Pues habrá que probarla, claro que sí, porque no voy a probarla, tengo que probarlo todo. En esta vida hay que probarlo todo. ¿Me mandas fotos? Por supuesto que te mandaré fotos, Marcincico. Vamos, no tengas la menor duda. El jueves. El jueves es mi día. Agua con la super berenjena morada. Bueno, ya te digo yo, madre, cómo va a terminar la berenjena el jueves. El jueves por la mañana a las... Ay, ¿a qué hora es? A las 10 menos cuarto. A las 10 menos cuarto. A las 10 menos cuarto, hijo. Ahí viene todo el tema. Ay, que estoy atacado. Estoy un poco nervioso, Pero ya hace algún tiempo, ya ha pasado tiempo desde la última cosa que me hice y estoy un poco nerviosete. Pero bueno, no pasa nada. Hay que hacerlo y se hace y ya está. Ya te mandaré fotos. Hostia, que si te las mando. Pero vamos, del tirón. A ver, ¿por dónde iba más o menos? A ver, por aquí. A ver, ¿por dónde iba? Elinor, que si ya comió. Saludos desde Brasil, esto también lo he leído, me acuerdo. Lo del caldito ha sido cosa... Por ahí vamos, más o menos. ¿Has tenido ocasión de probar la nueva Intense? Esto sí, ya lo he dicho yo. De la línea OM de Dior.
Adrián también. Claro, y es lo que dice Corali, y es cierto, todo en proporción a lo que tiene, en parte proporcional. Tú no puedes estar tirando tu dinero comprándote esos productos, porque no puede ser, porque vuelvo a repetir, el plato de comida lo tienes que tener encima de la mesa. Dios, está cada día peor, ya te lo digo yo. Posiblemente buscan convertir su producto en algo exclusivo por el precio. No lo van a conseguir. Vuelvo a repetir, es que es una línea muerta realmente porque la hemos conocido a unos precios bastante más baratos. Entonces no tiene ningún sentido que ahora mismo cojan y te digan, no, lo que antes te costaba 78 euros, 100 mililitros, ahora vas a pagar 110 por 75. No se sostiene, por eso digo es una línea muerta. Van a seguir vendiendo lo que más funcione de la Colón y tal, porque eso yo entiendo que se va a seguir vendiendo, pero tampoco va a ser una venta de alegría porque hay otras opciones en el mercado mucho más económicas que no eso. La gente no está tonta y la gente hemos pagado mucho menos por esos productos. Es que el tema, Jack, es que hemos pagado muy poco por esos productos. Entonces cuando te ves que ahora por 75 mililitros te piden, me estoy inventando el precio porque no me acuerdo lo que vale, 110 euros o 145 que es, o 149 que es lo que piden en la página web oficial, dices, ¿a dónde vas, hijo mío de mi vida? Que he pagado 75 y voy a pagar 140 o voy a pagar 110 por 75 mililitros, pero es que estamos locos o qué? No, las cosas no van por ahí. Entonces, claro, la gente sale corriendo. De verdad, yo creo y entiendo, y las nuevas generaciones no se van a comprar eso. ¿Por qué no se lo van a comprar? Porque no se lo van a comprar. No se lo van a comprar. De verdad, es que olvidaros, es el rollo ese que nos están soltando de que es que hay que modernizar la línea, que no sé qué, no, mentira, mentira, más campaña marketingiana. Más campaña marketingiana. Vamos a poner las cosas, voy a poner un poco heavy, ¿vale? Advertencia, me voy a poner un poco heavy hablando. En lo que a mí me toca y el acoso que yo recibo diariamente en esta plataforma, llamándome maricón, como mínimo, esto es diario, Esto es diario. Me lo paso por el forro de los cojones, me chupa un huevo los dos y el cipote. Pero con ese nivel de acoso que yo tengo, que ahora que me lleguen aquí diciéndome los paniaguaos, los vientres agradecidos, las barrigas estas, los barrigones agradecidos con la firma, que lo que quieren es un hombre tierno, sensible y tal, que nos vamos a volver todos gays de golpe y porrazo, o esto qué es, y que ahora diga ¿qué pasa porque alguien se tenga que echar un perfume. A mí me vas a decir que qué pasa porque te vayas a echar un perfume de mujer, que yo los uso. ¿Qué me estás contando? Pero, ¿y ahora os volvéis todos condescendientes con el homosexualismo? ¿Con el mariconeo se vuelve todo el mundo condescendiente? De verdad, me van a desmonetizar este vídeo, lo sé. Todo el mundo se vuelve condescendiente. Y yo diariamente tengo que estar soportando semejantes comentarios que los borro. Esa gente se va al pozo. Se va baneada directamente al infierno. Que a mí me digan ahora que el nuevo hombre, el nuevo machirulo, el nuevo mierda que te tragues, y nos volvemos de golpe y porrazo, todos somos muy comprensivos, porque somos todos los hombres muy sensibles, ¿no? Pero un hombre que es sensible es maricón. Y voy a parar de decirlo ya. No, es que una cosa no lleva a la otra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, Pedrín? ¿Qué me estás contando? Vete con otro a otras. Con otro a otras. Que me parece a mí que a más de uno le gusta chupar nabos, y lo tiene en secreto. Y cuando no, pues a comer chumis, que también otras lo tendrán en secreto.
Eso sí, luego alguien se pone aquí delante de una cámara y lo primero es, eres un maricón hijo de la gran puta. Y yo me tengo que tragar todo eso todos los días. Por hablar de perfumería. No te lo pierdas. Es que estoy hablando de perfumería y esos insultos son prácticamente a diario. Y vuelvo a repetir, a mí me la repampinfla, pero que ahora me cojan y que me lleguen. Todo el universo ha cambiado. El nuevo hombre, el nuevo orden, la Agenda 2030 y la Agenda 2080, ¿vale? Venga, hombre, por favor, que ya tengo el rabico pelado, ¿eh? En fin. Ay, de verdad, qué vida más perris. Marcos, muy buenas noches. ¿Qué tal, majete? A ver si hay suerte y vemos un perfume colonia de hombre en condiciones como antes, sin tonterías. Por cierto, he tenido hasta un lapsus y he tenido que mirar la hora, pobre tico mío. No, pero escúchame, el vídeo del último perfume árabe que he sacado, ese vídeo es muy masculino, está muy chulo, ¿eh? Mola mucho. Hay perfumes que huelen como debe de oler un hombre, a seguridad, masculinidad, a impronta, todas estas cosas que dicen que tal, pues es que eso es lo que se reivindica siempre en el canal. Siempre hay tiempo para las sensibilidades, ¿vale? Siempre hay tiempo para las sensibilidades, pero que yo tenga que estar llevando, porque a ellos les dé la gana, un perfume de mujer que me enmascaran como si fuese un perfume de hombre, porque es para el nuevo hombre moderno, sensible y tierno. Madre mía, sensibilidades y ternuras. Pues no hay cabrones en este mundo. No hay cabrones en este mundo. A ver, retomo diálogo arriba. Muchas gracias, Marcos, chiquitín. Enrique Cruz, que también ha saludado por aquí. Madre mía, si no sé por dónde voy. Estoy picoteándolo absolutamente todo. Voy haciendo scroll por toda la pantalla. Ir escribiendo comentarios que os voy leyendo. Estoy picoteando porque no sé ni por dónde voy ya. A ver por dónde me he podido quedar, más o menos. Saludos desde Brasil. Esto lo he leído, me acuerdo. La nueva Intense. Adrián Contreras, que también te he leído. De Dior Pior, Chanel o Guerlain tiene respeto. No, cuidado. Guerlain no tiene ningún respeto, forma parte de Louis Vuitton. No. A mí en Guerlain me la jugaron con el precio también, con un Aqua Alegoría que siempre he estado usando, que era el de hierba verde o algo así, no me acuerdo del nombre, pero hace ya tiempo, ¿eh? La cojo, la encargo, costaba antes 25 euros y de golpe y porrazo la misma fragancia me la encasquetan a no sé si eran 45 o 50 euros. ¡La misma! Y dije, ¿qué? Lo siento, yo esto no me lo llevo. Además que se lo dije en la tienda, lo siento, esto no me lo llevo porque yo no he pagado antes por esto, este dineral. No me da la gana por esta botella de agua de colonia de Guerlain pagar, no me acuerdo a qué precio está, mirar los precios porque no sé qué precio tiene. No me da la gana. Y ojo, cuidado porque las reformulaciones en Guerlain van a destajo, Y cuidado porque yo con el gran jefe de Guerlain tengo buena relación. Pero, porque sí, porque en el tema del libro, para arriba y para abajo, he tenido trato con ellos. Pero que como empresa que forma parte de Louis Vuitton, olvidaros. De hecho, daros cuenta de que con Abbey Rouge empezaron a sacar Frankensteins a lo bestia. Pero ojo, cuidado, por lo menos los Frankenstein de Abbey Rouge están bien hechos. Lo que no sé es cómo estarán ya, desde que salieron. Pero no, igual que Acqua di Parma. No os flipéis con Acqua di Parma, porque ahí esto ya estamos hablando de otras cosas. Louis Vuitton igual, que no os hagáis fantasías, que Louis Vuitton no respeta a nada ni a nadie. Lo único que respeta a Louis Vuitton son las ventas. Es esto de aquí, el dinero. Esto de aquí. Lo que no funciona te lo cojo, lo cambio y si tengo que dejarlo por narices en el mercado, lo voy a poner más baratico. O sea, lo voy a producir mucho más barato. Y tú me vas a pagar por hacerte una porquería. Te lo voy a reformular, te voy a bajar la concentración y encima te voy a cobrar más. Es que es lo que están haciendo, es que no os dais cuenta. Están haciendo eso. Nos están tomando el pelo.
están bajando las concentraciones absolutamente de todo y nos están tomando el pelo. Y Martín está por aquí, pero estoy seguro de que en color, en cosmética, en lo que es make-up, pudiéramos estar hablando de que pueden estar hasta incluso haciendo lo mismo. Estoy hablando de las líneas altas, no del low cost, unas cosas más intermedias, pero estaría casi por decir que las jugadas ahí son primas hermanas. Es decir, bajamos calidades, bajar calidad a saco, pero lo camuflamos con potencia en color. Pero realmente la calidad del producto que te estás poniendo es buena. Estoy hablando de la cosmética cara, del maquillaje, del make-up caro. ¿Sabemos realmente que la fórmula presenta la suficiente calidad y es proporcional al precio que se paga, o es proporcional, digo, en cuanto a la calidad del producto, o es proporcional con respecto a la firma? Es decir, estás pagando la firma, pero la calidad del producto es una mierda. Aunque te lo camuflen porque tiene una cobertura no sé qué, porque le han metido skincare, le han metido pues niacinamida, le han metido, en fin, colágeno, lo que les haya dado la real gana. Pero realmente el porcentaje es tan sumamente bajo que lo único que están utilizando es esto para subirte los precios. Pero además estoy convencidísimo de que la proporción de la producción de un maquillaje, de una paleta de color, no tiene nada que ver con la calidad. La proporción calidad-precio, firma, es inversamente proporcional. Madre mía, pues no hay aquí cosas de las que hablar, No hay cosas de las que hablar. Es un absoluto batiburrillo. Un batiburrillo. Dice, porque ¿quién puede odiarte si eres bello? Sí, no, pero yo soy malo, porque yo, como hago crítica de perfumería, Martín, y pongo verde a los perfumes, la gente se ofende porque, claro, hablo mal del perfume que están utilizando. Y esto no gusta a todo el mundo, Martincico, hijo mío. Claro, pero los insultos estos son normales en este canal. Muy normales. Luego, ahora mismo ya, como les interesa a los paniaguados, pues ahora ya pueden ponerse perfumes de mujeres, pero luego sí que a uno le llaman como les da la gana, y ellos son como ellos les gusta llamarse, como es pecho lobo, lomo plateado, no sé qué pollas. Eso es lo que les gusta llamarse a ellos. Y al final son todos un atajo de mariconsones. Eso es lo que son. Reprimidas de la vida. Ya te lo digo yo. Marcos, muchas gracias, Bonico. Me he quedado sin aire, la verdad. Lo voy a probar para pasar. Lo voy a probar para pasar página, la verdad. Aunque tenga que meterme en el tren rápido, la verdad que ojalá se pase rápido esta moda. No se va a pasar rápido. Todavía aquí en España nos queda un poco bastante. Aquí nos queda un poco bastante todavía con todo esto. Así que tranquilidad, espacio y buenos alimentos. Pero queda un poco bastante. Marco, muchísimas gracias. Aunque ya no sé que no me va a gustar el perfume. Nada, el parfum yo sé que... Oye, igual si te gusta. Yo creo que no, Yo creo que no. Al final terminará echándoselo antes tu madre que tú. Esto también te lo digo, Al final te insultará antes. O sea, es que he leído lo del insulto de rebote. Guerrero, muy buenas noches, ¿qué tal, majete? Al final el perfume se lo echará tu madre antes que tú, ya lo verás. Pedro Oliveira, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, majete. Espero que Hugo Boss no quite la Boss Night, mi fragancia favorita. Como les dé por marcarse un push y hacer parecer y hacernos creer que han retirado del mercado de Paco Rabanne, que ahora es Rabanne solamente, pues entonces la llevamos clara, porque igual luego siguen produciendo y te lo vas encontrando en las tiendas y resulta que es que lo están produciendo, pero tú luego le preguntas a la gente que se encarga de todo el tema de las ventas y tal, y le preguntas, oye, ¿esto sigue a la venta? Y te dicen, no, eso está retirado del mercado, y resulta que lo siguen fabricando los tíos cabrones. Es que, bueno, pues nada, igual que con Madame y la Gaultier 2, etcétera, 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 que eso sí que lo venden en su página web oficial, porque ahí sí ellos cogen el dinerico fresco directamente. Ay.
A ver, retomando, os leo, a ver por dónde me he quedado, que no sé por dónde me he quedado. Las necesidades básicas. Javier, los perfumes de Louis Vuitton también los reformulan todo, lo reformulan absolutamente todo. Y los perfumes de Louis Vuitton huelen muy rico, pero yo vuelvo a las mismas. Tengo serias dudas de que el valor real del fluido, del caldete, sea proporcional a lo que se paga con diferencia. Porque viendo que hay fragancias que son súper baratas y que huelen a ángel caído del cielo, dices, vale, esto está muy bien, huele fenomenal, tiene una presentación alucinante, pero lo que está dentro me genera muchas dudas con respecto a los costes de producción. Y me genera muchísimas dudas, ¿eh? Yo con Louis Vuitton tengo muchísimas dudas. Todo lo que venga de una hiper mega multinacional me genera muchísimas dudas. Porque seguramente allá donde pagamos 300, 400, 500, 600, de coste igual les puede costar a ellos, siendo generoso, a ellos, 30 euros. Entre la botellita, la cajita de 30 euros, encima cajitas de cartón, eso es todo reciclado. Eso les sale a ellos tiradísimo de precio. La locura, las rebajas de enero, ojito. Por eso yo también ya el tema nicho con respecto a lo que son multinacionales, no compro ni una. No compro ni una. O sea, lo siento. O son nichos de verdad, o son indies de verdad, pero esto le lavó. Que yo, gilipollas, perdió, ni me enteré al principio que pertenecían a Estée Lauder. Y luego te los ves a ellos con el delantalito, poniendo los lacres en las cajas y dices, pero si esto es de Estée Lauder, tío, ¿qué me estás contando? Como otras tantas cosas. ¿Cómo es este que no lo entiendo? Dice José Carlos, dice, deja tú la comida, un buen perfume sin un buen traje y camisa no vale la pena, pero tú te vistes de traje todos los días, chavalote. Yo no me pongo traje todos los días. ¿Quién se pone traje todos los días? Es que, claro, hay que recordar que las gentes del perfume trabajan solamente en oficinas. Son los únicos, o sea, ellos sustentan al universo. La gente del perfume sustenta al universo. O sea, ojo, cuidado, que ellos sustentan al mundo mundial globalizado. Porque ellos van de traje y ellos defienden a la humanidad. Tócate los huevos, Pepe Luis. Ay, José. La nueva línea del OM quizás sean los únicos perfumes que los árabes no quieran clonar. A ver, nos encontraremos algún clon del parfum nuevo seguramente, alguno. ¿Será top ventas? Pues igual sí, yo qué sé. Es que yo no quiero oler a eso. Entonces no me planteo ni tan siquiera el comprarlo. Si lo saca alguno y tal, pues bueno, pues será divertido. Sobre todo será divertido. No te digo que lo vaya a probar, pero será divertido encontrarse un clon del nuevo parfum. Seguramente hasta incluso puede que mejoren la fórmula, Ojito, es que si mejoran la fórmula, eso va a ser ya un festival. Eso va a ser un festival. Narmer, joder con lo bien que huele Antaeus y aún así es cara. Es que le han subido también los precios. La Intense y el Parfum que tengo sin abrir de Dior las dejaré en el armario. Prefiero usar otras muchas que tengo. Hombre, hay que usar las cosas. Tú no compras algo para tenerlo ahí pudriéndose, que luego te puede pasar algo el día de mañana y al final se queda ahí cerrado y termina vendiéndose en el Wallapop por tu hijo, por tu sobrino, por tu cuñada, por tu yerna, por tu lo que sea. La suegra, el suegro, en fin, que no, que usa las cosas las compras y las usas y las gastas. Hombre, las gastas con razón. Aquí hay que racionar. Hola, Unai, muy buenas noches. La Egoist Platinum, que no tiene nada que ver con la Primigenia. Bueno, yo es que la verdad es que la que tengo siempre me ha olido igual. Y he comprado varias unidades y no he encontrado ningún problema con esto, pero bueno. Ay, en fin, yo qué sé.
Dice que la caja de Dior Intense antigua o la nueva... No, le han cambiado las cajas, Pedro. Las cajas son distintas, ¿eh? Las cajas no tienen nada que ver. Es otra cosa. Hay diferencias en las letras. La Dior es minúscula en una y la Dior es mayúscula en la nueva, si mal no recuerdo. Dior en la nueva lleva la letra grande en mayúsculas y la antigua es en minúsculas. Lleva la D inicial, evidentemente en mayúscula, pero Dior está escrito con minúscula. ¿Comprarías la Dior Homme Parfum primera fórmula por 200 euros? A ver... Estamos hablando de 100 mililitros, 200 euros. Ahora mismo en la propia página web cuesta 145, ¿puede ser? Es que no sé el precio. A ver, dejadme, vamos a mirarlo. El precio de estos 75 mililitros son 116 euros. Oh. Ay. Sephora, ¿qué tiene aquí? Dejadme, voy a echar un vistacico aquí. Sephora la tiene... Esto es increíble. Pero es que Sephora tiene un formato de 100 mililitros. ¿Qué me estás contando? ¿O es un error? Hay botella de 100 mililitros, ¿eh? Sephora Louis Vuitton ha puesto en Sephora. Os voy a poner el enlace, si me deja ponerlo, pero es un enlace muy largo. No sé si me va a dejar ponerlo. Tiene formato de 100 mililitros. 100 mililitros del Dior Homme Parfum nuevo sale a 159,99. Si es cierto esto, creo que un buen precio de compra regateando igual podría ser esas 159,99, por aquello de igualarlo. Si es cierto que ha sacado el formato de 100 mililitros, que aparece aquí. Ojo, ojo. ¡Ojo al piojo! Ojo, no me va a dejar, esto muy largo. Esto es larguísimo, creo yo que esto ni me habrá entrado, seguramente. A ver, esperar un segundo. Aquí. No, ha dividido el enlace, es larguísimo, pero buscar Dior Homme Parfum en Sephora. Aparece un precio de 159 euros. Voy a quitar el enlace, pues es tan largo que esto no tiene ningún tipo de sentido que esto lo deje. A ver, borrar comentario. Y aquí, y borrar comentario. Vale. Marcos, muchísimas gracias. Dice que no error 001. Yo pensaba que Le Labo era una marca independiente. Me acabas de dar la noche. Sí, no, Le Labo pertenece a Estée Lauder. O sea que esto me lo pensé yo también al principio, estaba creído en eso y no. Es lo que hay. Vale, pues yo no pagaría 200 euros, podría llegar como mucho a esos 150 que aparece en la propia página web de los 75 mililitros de Dior Homme Parfum, pero 200 euros me parece una pasada. Creo que en todo caso igualaría precio a unos 150 euros, ¿vale? 149 me parece, pues yo igualaría ahí. Pasar a 200 euros por eso yo no lo pagaría. De todas formas, el nuevo precio tampoco lo pagaría, pero en un supuesto, no te digo que no, pero en un supuesto. No nos flipemos mucho con lo que estoy diciendo, ¿eh? No nos flipemos mucho. Se agradecen los likes, por Dios, Cristo bendito. Venga, vamos a igualar por lo menos los espectadores con los likes. Es que hay gente aquí que no da ni al like siquiera. Ay, por favor. Y yo aquí dando todo el show del mundo. Y soltando por la boca lo más grande, que veremos a ver si me van a monetizar a mí esto o no me van a monetizar. Nada más que con lo que estoy diciendo. A ver, ¿por dónde más o menos me he podido quedar? VisitCat, muy buenas desde Andorra. Oye, tengo yo mucha gente de la zona catalana andorrana, ¿eh? Bienvenidos todos.
Ay, de verdad, mira, llegó la lista del barrio. Escúchame, chavalote o chaval, es que no sé, palanca. Oye, palanca. ¿Tienes una palanca? Escucha, nene, escúchame, a ver si te enteras de lo que va el tema. Ellos, ellos quieren vender. Es una empresa. Ni imagen de marca ni hostias. Quieren vender, quieren ganar dinero. Tienen que presentar todos los años datos financieros a los inversores. A ver si te vas enterando, alma de cántaro, que por esa cabeza me parece a mí que me vas a perdonar que no hay mucho. ¿Qué empresa le interesa solamente imagen de marca? A ver, ¿qué me estás contando, Pedri? Quieren vender. Y quieren sobre todo, a ver si te enteras de una cosa, hay una cosa que se llama clientela aspiracional, que es donde está realmente todo el foco de venta de ellos. Y es toda la gente que pretende aspirar a tener algo de ellos. Se comienza básicamente con lo más baratico, que suelen ser los perfumes, y al final terminas gastándote en bolsos de 25.000, 30.000 euros o mucho más, que a ellos les cuesta de hacer 75. Fíjate tú lo que ellos quieren de tener la imagen de marca. O sea, yo es que voy a montar una empresa y es que lo único que intento es tener imagen de marca. Pero tío, ¿tú en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives, hijo mío? Deja de tocarte la palanca porque a lo mejor de tanto tocártela se te están yendo las neuronas. No te toques tanto la palanca, tío. Me estoy hablando como un viejo, lo sé, sigue tocándote la que te da gusto. Escúchame, tío, estamos hablando de una empresa, ¿eh? Que no estamos hablando de hermanitas de la caridad, que tienen que pagar a la gente, que es un negocio, es un business. ¿Tú te piensas que el señor Arnaud ha llegado a ser lo que es, tener la pasta que tiene, por tener imagen de marca? ¿De verdad, en serio, pichón? Palanquita, hijo mío. No. Ay, ya tengo el dislike garantizado. Es hora de pasar a Brummel. Pues no sé yo cómo estará la Brummel de Derry. No sé. Bueno, la formulación de Derry es la misma que tenía Puig. No sé si la han vuelto a cambiar, pero bueno, ahí estamos. Paquito, que tiene 55 años, 14 de mayo del 69. Yo soy del 70, nos llevamos un año, fíjate tú. Hola, Ricky, muy buenas, saludotes. Viva. Bueno, tú no. Bueno, tú estás en Nueva York. Que seas de Nueva York será otra cosa. Viva Nueva York, viva Ricky. Narmer dice, no me importa, no me imagino usar bragas y menos de puntilla encaje. Yo tampoco. No me da por ese fetichismo, lo siento, no me da por ese fetichismo. Entre otra cosa porque se saldría un huevo por un lado y un huevo por otro y lo de en medio sabe tú por dónde podría terminar. Calla. A no ser que fueran bragas de abuela, de estas de cuello vuelto, de estas que llegan aquí. Porque con otra cosa no me veo yo. Ay, Dios mío, mi vida. ¿Crees que la de Oron Colón la reformularán también? Toda la línea, toda la línea va a caer. Toda la línea. No tengáis ningún tipo. Toda la línea tarde o temprano terminará cayendo. Lo mismo que irán metiéndole paulatinamente mano también a Savas y a Fahrenheit y absolutamente a todo. Esto se va a producir de Savas, el estocaje de Savas está siendo preocupante en tiendas. Yo no paro de mirar y yo lo que veo no me gusta un pelo. No me gusta un pelo. Ya lo dije, lo próximo posiblemente sea Savage. Que vaya a pasar o no vaya a pasar, no sé, porque yo también me equivoco, ¿eh? Pero, ojito que se vienen curvas. Dices que hoy ya está la nueva Intense en los Drunis. Está ya desde ayer, antes de ayer. Lleva ya tiempo, o sea, llevará como 2 días, ¿no? Llevará 2 días. Ayer ya estaba y además había un montonazo de Intense en las tiendas. Lo que pasa es que igual no ha llegado todos los Drunis, también es cierto. Pero lo más importante es que te vas a encontrar todo el lineal ya completo de la Intense y del Parfum. Sí. Así que te lo vas a encontrar, pero seguro, segurísimo, seguro. Pedro, buenas noches. ¿Cómo? Dice, buenas noches. Para lo que nos gustan los datos, ¿podrías decir algún sitio que tú consultes sobre perfumería? Yo miro en Parfumo. Normalmente es Parfumo y luego directamente, si tengo alguna duda, donde voy primero es a las websites oficiales, que es donde se supone que deben de decir las notas. Si no, como sé que en Parfumo, por ejemplo, las pasan directamente en las empresas, tienes ahí todo lo que son las
las notas de las básicas de la fragancia que ellos dan están ahí, o sea que sin ningún tipo de problemas. Ahí te vas y lo consultas. Popurri, muy buenas, ¿qué tal? Que sí he probado Abbey Rouge Parfum, para muchos es el mejor perfume que se dio el año pasado. Bueno, pues esperaremos, no lo he probado todavía, pero esperemos que lo dejen tranquilo, si es cierto que es muy bueno, que lo dejen tranquilo, ya lo iré a probar. Que lo dejen tranquilo y que no lo toquen, ¿eh? Jesucito de mi vida, déjame como estoy. Ya me has creado hype. Mañana igual me voy y lo pruebo. Mañana voy y lo pruebo. Javier, acuérdate de probar el parfum de Abbey Rouge. Eranenal, yo encontré la antigua a precio decente. Sí, pero es que ahora mismo lo que están haciendo es igualar el precio, ojito, ahora mismo están coexistiendo en determinadas perfumerías las dos. Así que ojo, cuidado, ojo, cuidado, porque no las han retirado. Si es que quedan, si es que quedan. Ostras, Javier, vaya comienzo de año más amargo. Miedo me da lo que se viene. No solo por Dior. Bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y ya está. Lo que se viene o se deja de venir, pues Dios dirá. Es cuestión de que hagamos así, hagamos un acto de constricción y ya está. Pero vamos a ver qué. A ver, pensar, es un perfume, que tampoco hay que darle tanta importancia. Lo que pasa es que yo sé que tiene hype y todo eso, pero que no saquemos las cosas de madre. Si la cosa es muy fácil, os gusta, os lo compráis. Me da igual si es el nuevo, el antiguo, el que sea. No os gusta, no lo compréis. Si quiénes somos nosotros para deciros qué es lo que tenéis que hacer con vuestro dinero. Me doy la boca de decirlo, Esto lo he dicho muchísimas veces. ¿Quién somos o quiénes somos nosotros para decir qué es lo que tenéis que hacer con vuestra pasta? Os lo gastéis en lo que os dé la gana. Nosotros simplemente somos, pues Martín, que estará por aquí, somos el faro que ilumina el mundo. Pero ya está. Luego tú que quieres coger el camino de la luz, pues entonces nos sigues a Martín y a mí. Que no, pues te sales fuera y sigues a otros, que te van a engañar como a un chino. Y tú serás feliz exactamente igual que si nos sigues a nosotros. Es lo que hay. ¿Qué vas a hacer el jueves? Ya lo veréis, Manuel. El nuevo Dior Parfum se parece a Little Princess, un jugo de frambuesas. Tiene un toque, no estoy diciendo que sea igual, pero tiene un toque. Cualquier cosa que tenga así ese tono gominola, frambuesa, embaradita, ahí lo llevas. Que por cierto, Little Princess, ¿quién la hizo? Viene el perfumista, mira que si es de él, yo me cago ya en los pantalones. Como sea de él, me muero. Como sea de él, vamos, es que me caigo de espaldas. ¿Quién ha hecho esto? Ah, Christophe Reino. Vale. Qué guapo este hombre. Menos mal, porque ya lo único que faltaba que lo hubiese hecho él y ya, entonces ya sí que me caigo. En directo me caigo me da un ictus. Me da algo. Si me encuentro el nombre de Paquito ahí, me da algo. Ya, y ya me puedo morir. Pero no tranquilo, no, madre mía, Virgen Santa. ¿Dónde estoy? Elinor saludando a Martín. Yo llevo 20 años, he aprendido a buscar cajas blancas por internet o si no, con árabes. Cosas del Zara o similares, basket estampas. Lo que piden de común es un auténtico robo. A ver, las cosas tienen el precio que estás dispuesto a pagar. Y ya está. En el momento que vean que la gente no paga por algo, pues listo. Lo que pasa es que han generado mucha tensión con el tema porque ha sido una línea que siempre ha tenido escasez, pero ha sido una escasez buscada. Que nadie se piense que la escasez era algo porque les faltaba algo a estos, porque estos de tontos no se chupan el dedo. La escasez estaba plenísimamente buscada para poder manipular la línea y hacer ahora lo que han hecho y lo que se viene. Yo de vosotros, si os gusta mucho la Colón y tal, iría empezando también a ir poquito a poco, sin mucha tensión, a ir cogiendo cositas.
La Colón, por ejemplo, lo que yo tengo, lo que pasa es que la Colón también la tocó el de Machi después. Bueno, en fin, a ver, tampoco me mata. Me puedo comprar una Nuco y me quedo más a gusto. O sea, y mi bolsillo también se queda más a gusto. Dice, mira, tremenda Salvador y decepción con el nuevo Yves Saint Laurent Glitter, igualito para mi minión al perfume de Dolce & Gabbana Parfum. Me salvé de no comprarlo a ciegas y el precio tan alto de los perfumes. Eleonora, es una barbaridad y vamos a seguir viviendo, vosotras sobre todo, vais a seguir viviendo todo el tema de la subida de precios porque a vosotras os están maltratando el bolsillo de una forma absolutamente bestial. Bestial. Y nosotros hemos empezado ya hace poquito. Es que nosotros hemos empezado hace poquito, pero vosotros lleváis por lo menos 2 años con los precios por encima de los 100 euros. Apolo, yo también. Además es que la llevo siempre en el bolso. Es que me encanta, me pirra. Y Euforia, qué rico que huele Euforia, Dios mío de mi vida. Euforia, que además yo me compré una botella de Euforia sin tener pajorrera idea de un perfume femenino. Y yo me lo echaba como si fuese un perfume de tío, porque además me daba un rollo muy masculino. Es que me gusta. Y yo estuve usando Euforia sin saber que era un perfume de tía. Bueno, de tía no, entre comillas. Qué gustazo de perfume. Recomendable para los chicos del canal. Probarlo antes, no me seáis locos, eso siempre lo digo. Es lamentable que haya gente tan ignorante. Javier es una persona como todos, cada uno o una que se coma lo que quiera. Pues claro que sí, cada uno es libre de comer lo que le venga en la real gana. Escúchame, el menú es amplio, que cada cual escoja lo que le guste o con lo que sea feliz, por supuesto. ¿Qué hombre moderno si lo que es oler cualquier otro perfume es lo contrario a la modernidad? Este era uno del montón, pues, y más con esto. Es que esto, no sé, exclusividad tienes cero. Esto y hueles a perfume de nenita. Esta agenda no respeta ni a Dior. Saludos desde CT. Hola, cartagenero. Qué buen punto señalas. ¿Qué opino de las máscaras como Mancera o Montal? Porque son primos hermanos y son los mismos. Están bien, los perfumes están bien. Que me he quedado sin aire. Ah, vale, esto ya te lo he puesto, Marquitos. Agua Legaría, herba fresca, 75 mililitros, 65 eurazos. Pues eso, esa misma, yo la he comprado a 20 y pocos euros, 30 en oferta. O sea, no. Les dije que se los quedaran y se los metieran por por allá, por donde la espalda pierde su nombre, por ahí, por donde asoma normalmente esta, pues por ahí que se lo queda. El maquillaje no debe llevar skincare. El skincare te lo pones antes a tus necesidades. Claro, te lo pones antes y ya está. Según la necesidad de la piel, que te lo pones antes, preparas la piel y luego te aplicas el maquillaje. Si es que es así, pero es que estas modernidades tan modernas. Ay, es que lleva un 0,05%. ¿Qué vale esto? 80 euros. Por eso, por esa cantidad. Sí, por esta cantidad es que, claro, lleva skincare. ¿Pero qué me dices, Pedrín? Pues sí. Ay, en fin. Esto que me decía Elinor, dice, lobo, alfa, lomo plateado, pero bien volteado. Ya te digo yo conozco tantos. Madre mía, tan machos, pero luego a la hora de la verdad se daban la vuelta en la cama. Martín? Martincico, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Tan machos. Y luego lo primero que hacían era voltearse. En fin, va. ¿Quién te ha insultado? Vamos a ponernos en un lugar. Deberías despreciar lo que tú haces. Aquí tiene que haber de todo como en botica. Y hay mucho garrulo y mucha gente que no da más de sí. Y bueno, y ya está. Y es lo que hay. Hay que aceptarlo. No nos queda otra que aceptarlo. Y ya está.
que cada cual piense como quiera. Yo siempre opino que hay libertad de pensamiento. Lo que no puedes hacer es llegar a la casa de nadie para insultarle porque a ti no te entra algo en la cabeza. O sea, no. Escúchame, que yo ya estoy cansado. O sea, ¿qué pasó? Tampoco hay que darle más. Pero es que me hace gracia estos planteamientos de ¿qué tienes tú? ¿Por qué no se puede poner algo femenino? A mí me vas a decir que no se puede poner un hombre en algo femenino. Sí, se lo puede poner, por supuesto, cuando te apetezca, cuando te dé la gana. Pero de ahí a venderme una línea masculina bajo los auspicios del wokismo y del hombre tierno, pues la verdad es que no. Lo siento. No. Nada, tranquilo, Pedro, si aquí no se hace caso de nada de esto. Lo que pasa es que tenía que decirlo. A ver, hay cosas que forman parte de la realidad del canal que tengo que contar que no sabéis. Os las podéis sospechar, pero no las sabéis. Y las tías, sobre todo las mujeres, lo tienen peor porque las barbaridades que les llegan por privado son muy heavy. Las mujeres lo tienen peor. O sea, los tíos, bueno, de aquella manera. Pero las mujeres, y lo digo porque como tengo amigas youtubesas que cuando me han contado, cuando les han empezado a tirar caña y he visto lo que le decían, digo, la gente es que es muy hija de puta. Y ya está. Rochasman, sí, súper reformulada, hijo, sí, lo sé, Visit, lo sé. Cambiada. Ya no tiene tampoco mucho que hay que... Caneda dice que estoy enganchado a estos vídeos, chacho. Pues me parece estupendo, Caneda. Tú sigue aquí enganchado y dame al like, que no se te olvide. ¡Ey! Te compras un Brummel de medio litro por 10 euros y a otra cosa para todo, oficina, mecánico, es verdad, es que es cierto y además que huele muy bien. Lamentable nuevo Jean-Paul Gaultier, como dijiste, una Frankenstein con un olor a... ¿También tiene olor a gominola? No me jodas, es que el nuevo, el Elixir, yo no lo he probado. ¿Está en tiendas ya? ¿Ha salido ya? ¿Está comercializado? First, no lo he visto, no lo he visto, pero que huele a gominola, que ya está comercializado. No lo sé, me acabas de dejar todo loco. Yo por Navidad conseguí un regalo de perfume que estuve buscando bastante tiempo. Uno de Lancôme y no sé si es nostalgia, pero no huele. No, las cosas con el tiempo se van cambiando, ¿eh? No os penséis que todo va a oler exactamente igual, porque no. Que si he probado el Basilic mandarina, el mandarina Basilic de. No lo he probado, Ángel. El antiguo Dior Homme Parfum y el Dior Homme Intense son redundantes. Tengo el Parfum, pero estoy valorando hacerme con el Intense. Pues como no te des prisa, el Intense nuevo no es redundante porque la evolución es completamente distinta. No tiene nada que ver. Te puedes comprar el perfume tranquilamente porque en un principio puede parecer que llevas algo igual, pero no es lo mismo ni de coña. O sea que cómpratelo tranquilamente, ¿eh? La evolución es completísimamente distinta. Nada, tranquilo, te lo puedes comprar. Pero no te compres el nuevo porque el nuevo te va a durar nada. O sea, es que para llevar algo 5 horicas, chorreas en piel y se queda escaso, pues ¿a dónde vas con eso? Es que no te huele. Es que es una vergüenza. Corali, bueno, que ha vuelto de la reunión familiar, no pasa nada, hija. Bienvenida. No, me refería a la primera, 2014 de 75 mililitros, que me he expresado mal. Entonces, si es la primera, 2014, 75 mililitros, 200 pavos, si huele bien, si es que huele bien, no está mal. Pero, ay. Abrazos bien galifárdicos a nuestro querido gurú del make-up y el Inmaculado. El Inmaculado Martín Cataluña, por supuesto. Bonito, todas las cosas. Ojo, que pone sin stock. Esto sí que esto lo he visto antes. Un perfume para hombre, no muy quemado, con personalidad y enganche. Edad 23 años, gracias. A mí me gusta el Prada, el Luna Rosa. Me gusta mucho. Siempre nos quedará Guoros.
El otro día me la eché, el otro día me la puse, el otro día dije, venga, me la voy a plantificar. Asturias, muy buenas noches, ¿qué tal, majete? Por cierto, Aqua di Gio Parfum, 100 mililitros, $300. ¿De verdad vais a pagar esa barbaridad? Ari, no, por Dios, no pagues eso, es un disparate. ¿Qué dices? Ari, no, te lo prohíbo. No tires el dinero, estás tirando el dinero, ¿eh? Estás tirando el dinero. Vete a un clon árabe o cualquier cosa. Además está por caer un clon árabe de estos, ¿eh? De la Aqua di Gio. No se te ocurra gastarte un céntimo, que no. Es que Dior es lujo. Ese palanca ha de ser que de esos pseudo lujeros que piensan que Tom Ford es nicho, sí. Sí, posiblemente, no te digo que no. Martín aquí saludando a Corali, ahí está. Y Corali saludando a Martín. Fozzi dice: yo me he pasado por varias tiendas Drunis incluso y no hay manera de probarlas, ni tester de Intense hay. Por cierto, en las Drunis, al menos por Alicante, no está la nueva Intense por ahora. Sí que está. Bueno, hablo de Cartagena, centro comercial Dos Mares. Para alguien que quiera llamar para corroborar lo que estoy diciendo, pues que llame, que me da igual, que me la sopla. Allí la tenéis, ¿eh? Y además vuelvo a repetir, tienen todo el lineal y lo tienen cerrado con el metraquilato, ¿eh? La plancha esa de metraquilato para que la gente no esté manipulando las botellas, ¿eh? Así que sí, por lo menos está. Lo que pasa es que, claro, no sé qué decirte. Chipichurrín. Estar está, ¿eh? O sea, porque ya te digo yo que yo ya está probando. ¿Qué te parece una guía para principiantes del universo perfumil? Como identificar el batch code, flanker y... Pero está en las páginas web. Tampoco hace falta hacer eso, Corali. Está en las páginas web del... ¿Cómo se llama? Checkfresh. Metes el batch code y ya está. Hacer un libro con eso no, porque al final se desactualizaría muchísimo. Piensa que tendrías que estar sacando ediciones continuas de todos los perfumes que van saliendo al mercado con el batch code para mirarlo como si fuese la Biblia. Es más fácil tenerlo online, metes el número, la firma que es y sale zumbando, o sea, no hay que complicarse la vida para tanto, es que si no, eso sería como una Biblia inmensa, infinita, y es un trabajazo también un poco absurdo, porque hay bases de datos que ya te lo recogen, no hace falta, tienes la información inmediata y no tienes que cogerte un libro, en fin, a no ser que sea online y me ponga yo a hablar con informáticos para recabar todos los datos del batch code. Calla, no quiero, esto lo juego yo, que son mucho, ya me tendré que dejar YouTube y todo. Tengo una amiga que usa un perfume que me vuelve loco, el Artisan Perfume. ¡Ay, yo tengo un Artisan Perfume por salir! Y me vuelve todo loco. Bueno, pues nada, ya sabes lo que te tienes que poner para cuando vayas al cisne. Tengo un Artisan yo que sacar en el canal, pero no me acuerdo del nombre que tiene. Pero no tiene este nombre. Este nombre de... A ver, escúchame, vamos a hacer una cosa. ¿Esto cómo es? Espérate. ¿Dónde estás? Es que, a ver, para captarlo tengo que ir meterme en el dashboard de YouTube. ¿Dónde está? ¡Ay, muchísimas gracias! Que era un superchat que me acabo de dar cuenta. Es que no puedo. Voy muy loco. A ver, ¿dónde está Martincico, hijo? Que te acabo de ver, pero te he perdido. Vale, esto por aquí. Esto por allá. Este también. A ver, Martincico, ¿dónde estás, hijo? A ver. Aquí está. El Mukutumu. A ver. Vamos a reírnos un poco, ¿eh? Hay que reírse un poco, porque si no, también mi garganta necesita un poco de refrigerio. A ver. Un segundo. ¿Esto está puesto? Sí. A ver, vamos allá. ¡Ay, no! Calla, loco. Espérate. Que no cunda el pánico. Espérate. Ah, esto es en castellano, pero en franchute.
Mure Mist. A ver, otra vez. Misk. Mure Misk. En la vida iba a decir yo esto bien. Vamos, es que ni de coña. A ver, otra vez, que se me quede, luego se me olvida. Ese. Aquí. Como los borrachos. Y esto vale... Esto vale 185 eurazos en el Corte Inglés. Está más barato en algún sitio. Bueno, hay dos formatos. Uno, 50 mililitros, que son 160, y luego el formato grande a 185 en el Corte Inglés. En My Origins está a 176,76. Aquí sí. Aquí está más barato. En My Origins. A esta gente le compro yo un montonazo de veces. Son tardones, porque son tardones, pero muy bien. Bueno, por si alguien quiere ver el perfume, copio el perfume de Martín, el perfume favorito de Martín, que le vuelve loco. Ahí está. A ver. Ya está. La guía. Aquí Marce dice, soy nuevo en el mundo de la perfumería. ¿Recomiendas comprar perfumes de outlets o tester? No sé cuál es la realidad de Argentina. Aquí técnicamente está prohibido por ley comprar tester. ¿Se pueden comprar y están disponibles online? Sí. ¿Debes de comprarlos? No. ¿Puedes comprarlos? Sí. Ya está. Hasta ahí puedo leer, ¿eh? No sé que me dejen preso y me encierren con buba y me dé amor. Damián, muy buenas noches. Emi, que se ha ido a las perfumerías de Julia, y que no tienen la Homme Intense del 2011. Solo tenían el Parfum 2025. Qué desgracia. Pero vete a las Druni, que igual puede que le quede alguna. Es que la cosa está muy chunga ya a esta altura. Teníais que haberme hecho caso antes. Esto ya lo dije yo hace ya no sé el tiempo. Que cunda el pánico y salir a comprarlo. Es que os lo dije. Yo sé que vais llegando tarde, lo sé, que no pasa nada, que no os estoy echando la bronca. Pero es que lo dije, comprarla ya, que esto se va. Pues mirar ya, ni la Intense, posiblemente, quede alguna botella por algún sitio, y la Parfum, olvídate. O sea, de esa te olvidas ya. Entonces, esto estaba ya más que dicho en este canal. En otros, no. En este, sí. Y que conste que además, tengo que decirlo porque ha habido un comentario por ahí que ha salido y que he baneado, me da la gana. Porque no había baneado a nadie hoy. Tenía que banear a alguien. Entonces, a Palanca no le he baneado, ¿eh? Quiero ver si tengo una noche de pasión con él. Entonces, con la Palanca. Entonces, decir que no es publicidad lo que estoy haciendo. Yo estoy haciendo difusión de perfumería. La gente se confunde, no sabe lo que está viendo. Aquí en los directos normalmente se hace difusión de la perfumería, se dan noticias, se habla absolutamente de todo sin ningún tipo de cortapisa, tanto en cuanto nos deja YouTube, y hoy yo me he deslenguado bastante, pero creo que es la labor que hay que hacer desde las plataformas. Difusión. Y en la medida de lo posible, pues hacer que pues todo el mundo, hasta incluso yo, pues vayamos aprendiendo cosas todos los días. Lo que no es hacerle publicidad. Yo no estoy haciendo publicidad, ninguna. Estoy hablando de un producto, estoy aconsejando, estoy dando mi parecer, mi punto de vista crítico con respecto a la firma, con respecto al producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguiré haciendo vídeos tanto en cuanto entienda que debo de seguir haciendo vídeos de este perfume, de Louis Vuitton o de quien sea, o de Christian Dior, ¿vale? Que me va a dar exactamente igual. Yo estoy aquí para hacer difusión y efectivamente para ganarme mi dinero todos los meses, porque este es mi trabajo. Yo no estoy aquí por amor al arte, o como diría Palanca, estoy aquí pues porque estoy para hacer marca. No estoy para hacer marca. No, yo no estoy para hacer marca, estoy también para ganar dinero, básicamente.
Eso. Filántropo, muy buenas noches. Tira para las caballas y tápate. Y abrígate y no duermas con el culo destapado que luego te resfrías. Lugran, buenas noches. Home, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Danielón, buenas noches. Aquí, Ángel, ya probé las raíces de la taza y es un gustazo. Lo malo que no me dura. Jolín, pues hidrátate bien la piel, tío. Hidrátate bien la piel. A mí me dura un montón. Y en ropa dura muchísimo, ¿eh? Estamos hablando de que Riders tiene concentraciones de parfum que a mí me rinde muy, muy bien. Pero claro, tienes que tener la piel bien hidratada. Utiliza aceite de karité, aceite de coco después de la ducha. Te lo frotas bien. No te lo quites con agua. Te lo dejas puesto y te lo retiras con la toalla en el secado. Y verás cómo los perfumes te van a aguantar un montonazo más. Pero échate eso, aceitico de coco, aceite de karité, que funciona también muy bien y dan una hidratación súper óptima. O si no, también ya podemos estar hablando de este maravilloso hidratante con melón, que esto es nivel máximo. The Fruit Company. Oh, qué rico. Seguramente me habré manchado hasta la nariz. Esto para el cuerpo serrano te deja el cuerpo de un delfín. O sea, suavico, da igual si tienes pelo o no, te deja suave. Delicado. Tiernecico, para que te hinquen el diente. Probé en Argentina el Dior Intense 2025 y es una cachetada de iris seco. Extraño el Armani Manía. Bueno, madre mía, tenemos tantas cosas que extrañar, hijo mío. Buah, es que esto no puede ser. Hombre, Daniel, muy buenas. Gracias por tardar 4 años en hacer la reseña que te pedí. No he hecho ni qué reseña fue, qué reseña es, no lo sé, Dani, hijo, que no sé qué reseña es, qué reseña he hecho desde hace 2 años. Yo no he hecho ninguna reseña de un producto antiguo. Todo lo que he estado haciendo ha sido reseña de productos nuevos. No he reseñado ni un solo producto antiguo, al menos que yo sepa, ojito, cuidado. Álvaro, ya que me subiste y me bajaste por lo de Wok, regálame una respuesta. Tengo varios nichos, pero ya me aburrieron por raros. ¿Qué te parece Reflection Man? Está hecha la reseña, hijo. Vete al vídeo y lo ves que Reflection está hecho. Reflection Man. Corre y lo ves. Reflection. Corre y que te lo ves. Que está hecho el vídeo, hombre. Que estás tardando. Eleonora, ¿qué te pasa? A ver qué me dice Eleonora. ¿Cuál será la de Jean-Paul Gaultier que huele a gominola? Ay, Cristo, que hoy probé la Divine. O Divine o Divine. ¿Cómo se dice esto? Es que no sé si es Divine o Divine. Divine. En fin, me da igual. Y es que, claro. Y no sé qué decir. ¿Lo dicen en francés? ¿Lo dicen en inglés? ¿Cómo es esto? Pero a mí no me gustó, así que la compré a ciegas, pero preferí ir a probarla. Tú prueba antes, no te líes, Eleonora, hija mía. De todas formas, la nueva que sale es de hombre. Por lo menos la elixir que sale es de hombre. No es otra, sale la de hombre. Dice, es broma. Ah, vale, que esto no te lo he leído lo segundo, Danielón. Digo, pero si no he reseñado nada antiguo. La nueva Burberry Sinter no está tan mal, pero mi fresa preferida es la de Montparis y la nueva de Miss Dior, hoy del Paquito te cruje. Ese meloconcito bueno, ya te lo digo yo. La crema Boom Boom, que quiere decir esto en portugués, ojete, ¿no? No, nalga, cachete. Es la marca del Sol de Janeiro, que es increíble para el cuerpo. Sí, pero es que aquí la vende Louis Vuitton en Sephora y me pone unos precios que no tengo ni puñetera gana de coger y tirar a comprar una Louis Vuitton. Eso no me da la gana de dejarles el dinero. Es que tira para allá. Es que se me va a subir al sofá Cayetana y tengo el cable aquí. No quiero. No está permitido. Cada mochuelo a su olivo. Venga.
Eh, Ángel, gracias por la recomendación. ¿Es de fiar Notino para perfumes nicho? No. ¿Suelen tener el estigma de Parfum Cologne de buen precio? No. Olvídate de Notino. En Notino hay que comprar cosas baratas. No se te ocurra comprar perfumería. Nicho en Notino. No. No, no, no. A mí Notino, y lo he dicho muchísimas veces, me ha salvado el culo de muchísimas de gastarme pastizales, sobre todo cuando empecé en esto, pero es que Notino estaba de otra manera, era cuando era Fapex, no sé si os lo acordáis. Bueno, esto lo he contado millones de veces. Por favor, no compréis perfumería nicho ahí, compráis en otros sitios, pero no ahí, no. No. Y Montales y Mancera menos todavía. No. No. Notino está para comprar cosas baratas. Perfumería árabe barata. Perfumería del selectivo, perfumería pop barata. Pero no os metáis, bueno, para comprar cosmética barata, pero no os metéis a comprar en Notino perfumería nicho. La perfumería nicho no se compra ahí, ¿eh? Divine en inglés, divine en francés. Entonces es divine. A mí me suena lo de divine. Divine, me suena divine en francés, en la publicidad. Lo que pasa es que no veo la televisión normalmente. Entonces me quedo así perdido que no sé si es divine, porque yo me acuerdo de divine. Tú te acuerdas de divine exactamente igual que yo. Y Pink Flamingos. Y yo no. No veo la televisión, no sé si le dicen Divine o lo que, pero a mí me gusta decirle Divine, porque así rindo homenaje. Tú me entiendes. Muy buenas, Chris. Muchísimas gracias por ese super chat bonito. Voy a poner aplausos y bebo agua, ¿eh? Buenas noches, para que no se diga que las mujeres no cooperaremos. Eso. Eres la primera mujer esta noche que ha dado una aportación económica. ¿Y eso cómo va? Pues con los aplausos y los aplausos y beber agua. El Orgaz tiene que beber agua. Así que los aplausos los tengo que encontrar yo, que los tengo por aquí. Así que van para allá. Ahí está. Para toda la gente que ha dado aportaciones económicas y para las mujeres que dan aportaciones económicas. Eso. Y para las palancas poderosas. Si son de verdad poderosas palancas. Siguiente, que me dé tiempo a tragar, por Dios, que si no me ahogo aquí en medio. Ay, de verdad. Muchas gracias, hermosos y hermosas. Muchas gracias, bonicos. A ver, esto hay que poner en su sitio ya otra vez. Aquí. Bueno, siempre ha estado en su sitio, no lo había movido. Dani, ¿qué te pasa, pichurrín? A ver qué me dice mi Dani. Es que me encasqueta. Le han regalado Easy mi cheque a mi pareja y ahora Easy Mitaki. Dice, y ahora huelo a niño. ¿Cómo puedo deshacerme de ese perfume? Y que vuelva a ser el que le regalé. El que le regalé de Orange de Hermes. Pues creo que pichurrín, pégate un buen meneo y seguramente recuperas el olor a machote en el cuerpo después de estar sudando juntos y estas cosas. Es lo que hay. Así te quitas el olor a bebé. Es que tú eres que muy tierno. Que eres muy tierno. Estás tiernecico, Danielico. Muchas gracias, Bonico. Bueno. Mi Martín. Otro poquito para ganar lo del jueves. Ay, el jueves. El jueves a primera hora. Que tengo que grabar un par de vídeos de cosmética para el canal secundario de Orgaz Skincare, porque después no voy a poder hacer nada porque la gente no me va a creer cuando hable. Entonces lo haré antes. A ver, mañana me bajaré a grabarlos. Mañana grabaré los vídeos de estos productazos porque son acojonantes. Grabaré los vídeos y después ya que la gente diga lo que quiera, pero el jueves va a ser un punto de inflexión y entonces cuando me ponga a hacer algo no me van a creer. Entonces me tendré que callar la boca.
Muchas gracias, Martincico, saludos desde Puerto Rico. ¡Viva Puerto Rico! Daniel que se descojona de risa. Dionisio que dice que ascazo, pero es que Dionisio me has escrito algo por ahí arriba que me he saltado seguramente. No me acuerdo lo que era. ¿Dónde estabas, Pichurrín? Sé que has escrito algo, tío. Ah, Dionisio aquí. ¿Habrá que darle a los árabes? Sí. Y además sin ningún tipo de complejo. Y vuelvo a repetir también, hay árabes que sí que son clonazos y otros árabes que no son clones. Cada cual que decida pues lo que quiera en un momento determinado. No tiene por qué gastarse una persona un clonazo, comprar un clonazo. Hay perfumes árabes que son originales y que no pasan ni están pensando en parecerse a nada. Que de esos ya he presentado como unos cuantos bastantes y están por venir más. Entonces, tenerlo en cuenta, ¿vale? Que no tiene por qué ser árabe y árabe ser sinónimo de clon. No tiene por qué, ¿eh? No tiene por qué, en absoluto. Por cierto, gracias por la reseña de unos de mis perfumes, la Bentley Absolute. Hace como 3 años que lo recomendé, es junto con Dior Homme el mejor. Sí, pero ¿cómo están las formulaciones ahora, tío? Es que el tema es cómo están las formulaciones. Yo llevo muchísimo tiempo que no los he probado, ¿eh? La Bentley Absolute es una gozada. Una puñetera gozada. Lo que pasa que, claro, a mí me queda la botella entera y yo no sé ni la que me queda. Es que no sé ni la que tengo. Aunque la Infinite huele a tiarrón. ¡Oh! Ignacio, hijo mío. Bentley Infinite, tío. Eso huele a cipotaco. Huele a machote, a macho man, no a hombre tierno. De vez en cuando está bien ser muy tierno, cuidado. Pero depende del momento y la situación. Pero la Bentley Infinite huele también súper rica, No solamente la Absolute, es que la Infinite también me mola más. La Infinite me gusta mucho más, me da más rollito, La Infinite me da mucho rollito. Tengo que echármela, llevo tiempo que no me la pongo. Perfume parecido al Agua di Yo Profumo. Pues me parece que ha salido algún árabe ya por ahí reseñado en el canal, creo. No estoy muy seguro, no me hago mucho caso, pero me parece que hay algo por ahí. Guerrero, muy buenas noches, ¿qué tal? Dice, yo tampoco miro televisión, bello, solo YouTube. Yo es que no veo la televisión. O sea, vamos a ver, ahora mismo tengo el Sci-Fi puesto, no sé, en la película están dando, pero todo lo que tengo son canales de películas y o pongo el Amazon, el Disney y el tal, que no veo la televisión, no me interesa nada de lo que me diga la televisión. No quiero que nadie me esté contando panfletos políticos. O sea, es que no, yo soy un alma libre. No quiero que nadie me cuente una historia y no quiero ver a demagogos estar todo el tiempo soltando porquerías por la boca que no se creen ni ellos mismos. Lo que pasa es que la mayoría están ahí todos pagados en todas las cadenas. Y es que paso, no me da la gana de recibir la información de nadie que reciba un puñetero duro del gobierno. O sea, es que no. Aquí seguimos con más paniaguaos. Y las cadenas y medios de comunicación, entre otros. Ay. Y si no, que prueben Nicheten. Bueno, si prueban la Nicheten, les sale pelo hasta debajo de las uñas. Con Nicheten les sale pelo hasta debajo de las uñas. Gracias, me parecen muy similares. Toda la razón. Para pegarse ahí un buen meneo, hombre. Con la persona amada. O la persona amante. Depende. En fin. Pues se la vi, hijos míos de mi vida. Así están las cosas, de verdad. Es que esto es un no parar. Menudo tío vivo. ¿Será posible? Hombre, ya hemos superado, gracias a Dios. Bueno, lo que pasa es que también ha salido gente del directo, pero hemos superado ya por lo menos los me gusta. Estamos a 164. Bueno, se han ido 30 personas, entraría a 160, 190. Bueno, no está mal. Bueno, yo estoy contento. Los directos viene la gente a verlos, de momento. Cuando se pase todo el hype, nadie se acordará de mí y me quedaré perdido en el ostracismo. Todo el mundo me olvidará y nadie me querrá. Y andaré por las esquinas pidiendo limosnas. Ay. Os pongo los corazoncicos en las tarjetones, que creo que me falta alguno por poner. No, están todos los... Ah, no, sí. A Martín me falta también ponerle el corazón en el tarjetón. Está ahí puesto. A ver, scroll.
Está puesto el primero Foxy también. Vale, perfecto. Pues entonces está todo muy bien. Divino de la muerte. A tope. Ay, no, me falta uno de Marcos. Hay uno de Marcos aquí que no tiene. Ahí está. Ya también puesto. ¡Hombre! Faltaba más. Y está todo puesto. Sí, porque estas cositas con la gente que da aportaciones me gusta tenerlas a tope. A muerte. Chris dice, ¿sabes que nunca te dejamos solos? Sí, ya sé que estéis siempre, si no, estéis en la oscuridad, controlándolo todo, que yo lo sé, que lo sé. Bueno, dejadme que quiero echar un vistacico también. La Bell Infinite, está hecho el vídeo, no sé, está hecho el vídeo. Mírate el vídeo porque la Bell Infinite huele súper rico, huele a machirulo, huele muy, muy rico. Huele a tío buenorro. Esta no es que huela a cipote, esta es que huele a tío buenorro. Infinite huele a tío buenorro. Cada vez que me la he puesto dices, es que esto huele a tío buenorro. Y a mí me gusta que me digan que huele a tío buenorro. Y es que ya me ha pasado varias veces, lo digo de verdad, no es ninguna coña. Que quería mirar y echar un vistazo por si tenemos alguna cosa nuevecica de estas que meten a última hora. Bueno, nuevo perfume de Ariana Grande. Vamos a tener un cacharel nuevo femenino también. Tenemos una gema de Bulgaria, vete a saber qué precio, se llama Amunae. Y tampoco hay notas. O sea, sí, jazmín y almizcle negro. Es lo que lleva. Jazmín y almizcle negro está Amunae. Pues muy bien. No veo que haya salido así nada a nivel comercial que diga la gente, es que esto es importante, este lanzamiento, que tal, que tal. Bueno, las 3 Zara nueva de chocolate. Zara Sunset, Bliss y Latte. Cocoa. Todos tienen el Cocoa. Cocoa, Sunset, Bliss. Pues esas. Y hay algo más que no haya comentado en estos días de lujuria y perversión. Bueno, esto ya sí me parece que lo he comentado. Un paseo por Madrid de Loewe que lleva violeta, ámbar, madera de sándalo y almizcle. La concentración de esto no la dice tampoco. Y además es que en la fotografía de la botella no viene, no me linkea. A ver si me voy a Loewe. No me linkea la página web. Bueno, pues nada, pues ellos se lo pierden. Si no linkean, pues que no linkeen. ¿Qué vamos a hacer? Voy a retomaros aquí por debajo. No sé si habéis escrito algo más. Eleonora, como el lunes es mi cumpleaños, me regale la ñoñada de Buggy Marshmallow de Kajali o Kahali, que será el carnalito entre todos mis perfumes. Cuidado, bueno, esta señora trabaja para Estée Lauder, es asesora de Estée Lauder, o fue, sí, es asesora de Estée Lauder, está dentro de algún rollete de Estée Lauder de perfumería y tal, está contratada por Estée Lauder, así que cuidado con Kahali, que Kahali es asesora de Estée Lauder, no os la comáis de vista, esta muchacha que viene también, yo cuando la veo es preciosa, pero va siempre con un exceso de maquillaje en esa cara que yo digo, tía, ¿por qué te maquillas tanto? Es que es una barbaridad. O sea, eres muy bonita, tía. ¿Por qué llevas ese maquillaje full cobertura? Martín, es verdad, monísima. Pero lleva unos maquillajes. Yo no sé si igual es un filtro belleza, cuidado. Pero va con unos maquillajes que dice, pero tía, esa piel respira, si pareces de cera. En fin, ¡wow! La Bentley Infinite. A ver, dame un segundo, sí que te lo voy a poner. Esto a mí me gusta mucho, Posiblemente en Perú la puedas encontrar muy bien de precio. A ver, ¿dónde está? Aquí está la Infinite. En Notino vale regalada. ¿Ves? Estas cositas sí que mola comprarlas aquí. 27,90 €. Hostias, tiene un super precio, Tiene super precio, Esto tiene un super precio para comprarla ya. 27,90 €, 100 mililitros de esto.
Yo porque la tengo la botella prácticamente entera, pero vamos, que eso no la compraba. Te pongo, Martín, un copia-pega de lo de Toilette. Es uno de Toilette. Luego también está la Infinito de Toilette Intense. Esa no la he probado, pero seguramente olerá también muy rico. Te la pongo por aquí, Aquí. Ahí está. Esta huele, tío, buen horro, a mí me encanta. Dices que necesito con olor a macho. Bueno, si quieres olor a macho, macho man, yo he triunfado mucho con esta. Espera, a ver un segundo. Sí, vale, es así. A ver, un segundo. Con esta, yo he triunfado como la Coca-Cola, te lo garantizo. Y esta sí que yo creo que la vas a encontrar fácil allí. Igual la Bentley también la tienes a buen precio, ojito, cuidado, pero esta es mucho más machirula. Esto huele a tiaco. Esta, John Barbatos Vintage. Esa huele super bestia. Es vintage, o sea, cuidado, porque huele así como a fragancia como antiguica, pero es que es una pasada, Esto a los tíos les pone perretes. Te lo comento. Bueno, señores míos, señoras mías, uy, esto se desenfoca y esto se vuelve todo loco. Vamos a descansar un ratico, 2 horas 15 minutos de directo. Nos vemos ya, a ver, posiblemente para el martes, miércoles, martes, miércoles por ahí, martes, miércoles. Dependiendo de la actualidad, también ya sabéis que si llega una super mega noticia, pues me tengo que tragar las palabras y decir, venga, hago directo, pero no me queda otra. Pero en principio, nos vamos a ver el martes o el miércoles. Yo creo posiblemente tirando más al miércoles. Sí, va a ser el miércoles. Es que el jueves no puedo hacer. Y el viernes tampoco, seguramente. Miércoles. O igual es que no sé, como tengo una previsión... No sé. A ver, el jueves no. El jueves no. Y el viernes tampoco. Esos 2 días me los tomo libres. Claro. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, que sucede sofá, y así nos andaremos por estos universos del YouTube. Martín, ya te mandaré foto. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos martes, miércoles. Auf Wiedersehen, mein Herr.